¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra conexión con la actualidad local en directo. Son las 10 en punto de la mañana, hora de arrancar conectados, que en este jueves 23 de octubre nos va a llevar por diferentes cuestiones de actualidad y de interés. Una de las noticias del día es esa firma del convenio de hostelería. La patronal y los sindicatos firmarán este mediodía el convenio colectivo de la hostelería de Ceuta, del que dependen miles de trabajadores cuyas retribuciones van a subir casi un 12% en los próximos 4 años, hasta el 2029, a razón de un 3,6% al alza los 2 primeros ejercicios y el 2,25% los 2 años restantes. El acuerdo prevé que en 2029 todos los sueldos estén por encima de los 1.604 euros mensuales, con las extras prorrateadas. Hoy en Conectados hablaremos con representantes de los 2 sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, que han participado en las negociaciones. La UNED de Ceuta celebra su apertura solemne del curso y también su medio siglo en Ceuta. Hoy en Conectados hablaremos con su director, Carlos Rontomé, con quien hablaremos sobre los objetivos que se marca para este curso, y también haremos un repaso por los 50 años de historia que tiene esta institución en Ceuta, una UNED que inició las clases en el año 1975 en 2 aulas cedidas por la Escuela Normal de Magisterio. Además, también tendremos la oportunidad de escuchar el testimonio de antiguos directores de esta institución. Los 15 detenidos en la operación Roble contra el narcotráfico y el crimen organizado desarrollada por la Policía Nacional pasan a disposición judicial. En el operativo desarrollado en Ceuta, Cádiz y Málaga, los agentes se han incautado de más de 1.100 kilos de hachís, 120 gramos de cocaína, una plantación de marihuana, 50.000 euros en metálico, 11 vehículos de lujo y 6 motocicletas. Y además de todo esto, en unos instantes pasaremos por la estación marítima, donde hoy vuelve a haber una salida de migrantes extranjeros no acompañados residentes en el CETI, salida de unas 40 personas a la península. Celebraremos también otro aniversario, además del 50 aniversario de la UNED, celebraremos el 10º aniversario de la residencia Gerón en Ceuta. Les mostraremos los trabajos que se están llevando a cabo en la pista deportiva de última generación que se está instalando en el Pabellón de la Libertad. También conectaremos con el Centro del Mayor para ver si quedan invitaciones para la fiesta de la mochila para mayores, que como saben se celebrará el próximo 29 de octubre, y hablaremos con Marial Álvarez, actor de la aclamada adaptación teatral de la película Los lunes al sol, que llega este sábado al Teatro Auditorio del Rebellín. Hablando del sol, vamos a ver si hoy, para este jueves, habrá sol o no habrá sol. Conexión con la Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí tienen las previsiones para este jueves. Son de cielo poco nuboso, las temperaturas continúan en torno a los 20 grados de mínima y los 26 de máxima. El viento sopla de poniente moderado. Bueno, pues como les acabamos de avanzar, hoy pasan a disposición judicial los 15 detenidos en la operación Roble. Alicia Urbano, buenos días. Muy buenos días, Susana. Ya han pasado a disposición judicial. Nos encontramos a las puertas del juzgado de instrucción y en primera instancia de Ceuta, donde hace aproximadamente una hora han llegado ya los detenidos en esta denominada Operación Roble, una investigación desarrollada esta semana por la ODICO, en la que se han realizado diversos registros en barriadas como El Príncipe, El Recinto, Loma Colmenar, y en la que se ha incautado grandes cantidades de sustancias estupefacientes y materiales relacionados con su distribución. Como has dicho anteriormente, concretamente se decomisaron 1.120 kilogramos de hachís, 120 gramos de cocaína, una plantación de marihuana, más de 50.000 euros en metálico, material electrónico, 11 vehículos de lujo y 6 motocicletas. Todo ello se llevó a cabo en un amplio dispositivo. Hoy han pasado a disposición judicial, como acabamos de decir, han sido trasladados desde la Jefatura Superior de Policía hasta aquí, hasta el Palacio de Justicia. A sus puertas esperan ya familiares y allegados de los detenidos. Hoy, como decimos,
tendrán que declarar ante el juez instructor y lo harán por delitos contra la salud pública y organización criminal. Será entonces cuando el juez instructor decida la situación procesal de estas 15 personas. Nosotros nos vamos a mantener aquí a las puertas del juzgado para ir contando todo lo que se desarrolle. Muchísimas gracias, Alicia. Estamos en conexión, línea abierta para que pidáis paso en el momento en el que haya alguna novedad al respecto. Muchas gracias. 10:05, comenzamos con una de las celebraciones, conmemoraciones que tenemos hoy. La UNED de Ceuta, la UNED en Ceuta, cumple 50 años. Carlos Rontomé, director de la UNED, muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien. Felicidades. Muchísimas gracias. Desde 1975. Desde 1975, en octubre del 75, el 30 de octubre, pues se crea, bueno, se publica en el boletín la creación del centro asociado de la UNED en Ceuta. ¿Qué balance hacemos de este medio siglo, 50 años, 5 décadas de la Universidad a Distancia en Ceuta? Bueno, pues un balance positivo, evidentemente. Han pasado por sus aulas pues miles de alumnos de Ceuta y ha supuesto, pues para Ceuta ha supuesto pues de estos 50 años no se entenderían sin la UNED, que ha sido una puerta abierta para alcanzar, para lograr estudios superiores a una buena parte de la población de Ceuta que por circunstancias no tenía ocasión o quería compatibilizar sus estudios con con su vida laboral o con su vida familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues la UNED, el balance evidentemente es positivo, son 50 años y de 50 años de servicio a la ciudad. ¿Cuántos alumnos habrán pasado por esas aulas? Es complicado calcularlos, aproximadamente unos 15.000 en total de estos 50 años. Ten en cuenta que al principio eran muy pocos alumnos, no tenemos registros actualizados de aquella época, no era todo se hacía en papel y demás. Entonces, bueno, aunque hemos intentado hacer una prospección de lo que había en aquel momento, pero eran relativamente pocos. Luego hubo una época que fue creciendo mucho, tiene que ver además con el crecimiento también de la población. Y bueno, pues luego pues se ha mantenido entre 600, 700, ha habido años con 800 alumnos, luego se ha ido bajando hasta 400, en fin, bueno, pues digamos que ha habido una variación y han sido en total aproximadamente unos 15.000 alumnos que han pasado por el centro y muchos de ellos, algunos de esos alumnos además son personas destacadas dentro de la vida. Bueno, pues alumnos destacados, pues Basilio Fernández fue alumno nuestro de la UNED. Ajá. Y fue el primer presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, entre otros, ¿no? Ha habido muchos, ¿no? Ha habido muchos que han pasado por la UNED como estudiantes y también ha habido otros que han pasado también por la UNED como tutores, ¿no? Empezando, por ejemplo, con el presidente Vivas, que fue tutor de la UNED cuando estaba en aquel momento, la UNED estaba situada en lo que es ahora la Casa de la Juventud, ¿no? O sea, digamos, es un recorrido histórico, la UNED forma parte de la vida y de la historia de la ciudad de Ceuta. Ha mencionado donde está ahora la Casa de la Juventud como una de las ubicaciones. Ha habido varias ubicaciones desde 1975, que empezó con 2 aulas en la Escuela Normal de Magisterio. ¿Cómo ha sido ese recorrido por las ubicaciones? Bueno, pues en principio, la UNED surge, hay el apoyo entre otras personas de Florentino Fernández, que fue que luego fue secretario de la UNED, que fue pues una de las personas impulsoras y sobre todo también pues el que entonces era alcalde de la ciudad, Sotelo Azorín, que vio esa posibilidad de instalar aquí en Ceuta un centro asociado. Pues empezaron de alguna forma pues un poco de prestado. Se empezó con 2 aulas en lo que era efectivamente lo que tú dices, que era la antigua escuela normal, la antigua escuela de magisterio. Se cedieron 2 aulas, estuvieron allí un poco de tiempo. Luego después estuvo un tiempo también breve en lo que es ahora actualmente la comisaría de policía. Ahí estaba entonces situado lo que se llama el Ateneo Ceutí, donde había las aulas para impartir clases, y entonces pues tuvo también ahí un poco de tiempo, un breve también, y luego ya pasó a la Plaza Vieja, a lo que es actualmente fue la Casa de la Juventud, la Casa de la Juventud, en ese edificio estuvo también un tiempo, bastante tiempo, ya estuvo más tiempo, hasta que se trasladó al edificio del Morro, ¿no? Al edificio del Morro, que además, pues el edificio del Morro, en principio, cuando se instala allí, en la parte de abajo había un bingo. Sí, había un bingo, y entonces, pues gracias a las gestiones de aquel momento y de la ciudad autónoma y del director que entonces estaba, pues se consiguió ampliar
y tener todo el edificio, ¿no? Y ahí es donde más tiempo hemos estado, donde más tiempo ha estado la UNED de Ceuta, en ese edificio del Morro, que se convirtió pues, en un edificio emblemático, que realmente pues, daba... la UNED era un polo cultural en esta zona, ¿no? La zona de Jadú, no solamente para bueno, pues, todo lo que es su entorno, ¿no? Y estuvimos allí, o estuvo la UNED allí, yo estuve allí en aquel momento, en aquella época me cogió, yo estuve dando clase cuando estaba de tutor allí en ese edificio. Y luego, posteriormente, bueno, pasamos al campus, al actual campus, que bueno, pues ha significado una mejora importante con respecto a lo que era la antigua sede, ¿no? Una mejora pues, en el aspecto de más espacio, un edificio pensado además para nosotros, para la UNED. Cuando se diseña el actual edificio del campus, en el 54, se diseña pensando en las necesidades que tiene cada una de las universidades. La Universidad de Granada, que ocupa las dos plantas, la planta baja y la primera, y nosotros, la UNED, que ocupa la segunda planta. Y se diseña pensando en nuestras necesidades. ¿Y qué necesidades teníamos? Teníamos la necesidad de un aula grande para exámenes, la necesidad de una serie... Teníamos necesidad de menos despachos, por ejemplo, que la UGR, porque necesitábamos menos despachos, necesitábamos más aulas pequeñas, ¿no? En fin, bueno, pues todo eso se diseñó. Enrique Ávila, que entonces era secretario, digamos, colaboró en ese diseño, y bueno, pues actualmente pues ya digo, es un edificio, esa parte está pensado para nosotros. Por lo tanto, bueno, pues evidentemente es una mejora sustancial. Sí, hace 50 años empezó con 2 aulas. ¿Cuántas aulas hay ahora? Bueno, ahora tenemos 19 aulas, pero de distinto tamaño, más el aula de exámenes, más el salón de grados, la biblioteca, en fin, todo lo que es... Y luego la parte de despachos para coordinación, dirección, y bueno, y la parte de administración, claro, que es una parte más abierta, bastante grande, donde, bueno, pues están el personal de administración. Está todo pensado, ya digo, para que pudiéramos trabajar en la forma que trabaja la UNED, ¿no? No grandes aulas, sino aulas pequeñas principalmente. Y si hacemos un recorrido por la oferta académica que ha ido bueno, pues poniendo a disposición en este caso de los ceutíes, la UNED. Bueno, pues la oferta ha ido creciendo constantemente, todos los años ha ido creciendo, prácticamente todos los años ha ido creciendo. Cuando empieza la UNED, ten en cuenta que entonces no había internet ni nada por el estilo, sino lo que había eran unas unidades didácticas, se estudiaba, bueno, pues al principio se estudiaban los textos, había apoyo de los tutores sobre los textos y en un momento determinado se innova introduciendo los programas de radio, ¿no? Que fue una cierta innovación, los programas de radio, a través de Radio Nacional, bueno, realmente, bueno, digamos, los medios que había en aquel momento. Y se empezó con las titulaciones del ámbito de letras, ¿no? De las clásicas, ¿no? De Derecho, bueno, pues las clásicas, sobre todo eso, Derecho y alguna más de estas típicas de historia, típicas, digamos, de letras, ¿no? Y luego se fue ampliando a otras titulaciones, se ha ido ampliando a lo largo del tiempo. Se fueron introduciendo las asignaturas de ciencias, que siempre, bueno, hay la idea de que en la UNED solo se puede estudiar asignaturas, titulaciones de letras, pero no, tenemos titulaciones de ciencias, tenemos ingenierías, tenemos matemáticas, físicas, o sea, tenemos las titulaciones digamos, clásicas también de ciencias, y fue ampliándose en ese sentido, pues hasta llegar a la actualidad. Actualmente tenemos una oferta de 30 grados, tenemos ahora este curso se introducen 2 nuevos títulos que son dobles grados, es decir, se hace en 5 años, 5 cursos se hacen 2 grados. Este año se ha empezado, este curso ha empezado con Ciencias Políticas y Sociología y con Derecho y Trabajo Social. Son esos dobles grados que empiezan este año. Y luego tenemos los grados combinados, la oferta de máster, tenemos 75 máster, en fin, bueno, pues la oferta ha ido ampliándose con el tiempo y ya digo, tenemos una oferta pues muy, muy amplia. Y además se ha marcado como objetivo ampliarla todavía más. Claro, efectivamente, uno de los objetivos que ha marcado el rector actualmente pues, es la ampliación de titulaciones, ¿no? Hay algunas que se van a implantar ya este año no, este año los dos doble grados, pero el año que viene, en el curso 26-27, ya está aprobada la implantación de 2 nuevas titulaciones. Una va a ser la de periodismo, el grado en comunicación, que era una de las reclamaciones o una de las ideas que llevaba mucho tiempo la UNED detrás de esa posibilidad de implantar o de poder bueno, pues impartir la titulación de periodismo. O sea, que para los ceutíes que quieren estudiar periodismo no van a tener que desplazarse, van a poder estudiar periodismo a partir del curso que viene.
Y luego la otra titulación es una ingeniería relativa a la inteligencia artificial. Esas dos titulaciones se van a poner en marcha, digo, el curso que viene. O sea que, digamos, la UNED sigue ampliando su oferta, sigue ofreciendo a los ceutíes y al resto de los españoles, claro, esa posibilidad, una oferta muy amplia que puedan compatibilizar pues, nuestro sistema, que es un sistema de mixto, digamos, de presencialidad y online, pues que sea accesible a todos los ciudadanos. Esta mañana, bueno, en un rato va a hacer una rueda de prensa pues para marcar un poco los retos, los objetivos de este curso. Esta tarde se va a celebrar la apertura solemne del curso académico 2025-2026. ¿Cuántos alumnos tenemos este año? Pues tenemos este año, de momento, 420 matriculados. Es un crecimiento relativo, bueno, un 2% más que teníamos con respecto al año pasado, pero comentarte que todavía la matrícula está abierta. O sea, hoy terminaba la matrícula, pero hoy se ha vuelto a abrir el plazo, con lo cual tenemos hasta el día 4 de noviembre para aquel que quiera matricularse, que por lo que sea no ha podido, tiene todavía hasta el 4 de noviembre para matricularse. Entonces, bueno, pues el número de matriculados aproximadamente es similar al de otros cursos, un poquito más alto que respecto al año pasado o al anterior. Y bueno, pues principalmente pues tenemos la gran parte, casi el 70% de los matriculados son en los estudios de grado, y luego la otra parte importante son las personas que se matriculan en el curso de acceso. ¿Y las titulaciones más demandadas? Las titulaciones más demandadas, pues de momento siguen siendo las mismas de las clásicas, ¿no? Es decir, pues derecho, psicología, trabajo social. En fin, más o menos las de siempre. Las menos demandadas son las de ciencia, digo, porque hay un cierto recelo o una cierta, bueno, pues desconocimiento de la posibilidad de recibir esa enseñanza, ¿no? Nosotros tenemos laboratorios, es decir, no solamente tenemos aulas, sino también tenemos laboratorios en los que se hacen las prácticas, ¿no?, de las titulaciones de ciencias. O sea, aquí el que quiera estudiar una carrera de ciencias lo puede hacer en la UNED también. Sí, ahora que hay una idea, hay una imagen social de que la UNED es más para estudiar carreras y grados, titulaciones de letras. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha ido evolucionando la idea, la imagen social que tuvimos y ahora mismo los ceutíes sobre la UNED? Claro, bueno, la UNED surge, tiene un marcado carácter social. Es decir, bueno, cuando se implanta la UNED, en el año 73 se crea la UNED, lo que busca principalmente es facilitar a aquellas personas que por lo que sea no han podido estudiar, no han podido realizar estudios superiores, pues de alguna forma ofrecerles esa oportunidad. Pero además no solamente era una cuestión social, sino también una cuestión territorial. Es decir, era la forma de que las personas que no podían desplazarse, pues pudieran estudiar en su localidad, podrían llevar a cabo esos estudios en su localidad. En el caso de Ceuta, además, es especialmente significativo la implantación porque, bueno, aunque las comunicaciones ahora son muy fluidas, pero bueno, no dejamos de estar separados de la península y siempre hay un elemento ahí de dificultad a la hora de asistir a otras clases o a otros estudios, ¿no?, en la península, ¿no? Bueno, pues la UNED surge como eso, surge para dar, para facilitar territorialmente el acceso a la universidad. Y desde entonces, pues hemos tenido ese perfil de esas personas que por lo que sea no podían o no habían podido estudiar y tenían que querían compatibilizar su vida laboral, su vida familiar, en fin, ese perfil que normalmente eran de personas, digamos, mayores, más adultos, ¿no?, por así decirlo, que ya habían pasado su edad de estudiantes, pues con el tiempo eso ha ido modificándose y ahora tenemos un perfil en el que más del 50% aproximadamente son menores de 30 años. O sea, tenemos un perfil de estudiantado que muy joven, casi la mitad, ya digo, la mitad aproximadamente de nuestros estudiantes son chicos y chicas de menos de 30 años, muchos de ellos incluso entre 22 y 24, que lo que han hecho ha sido terminar su estudio de bachiller y directamente optar por la UNED. Eso es un perfil que antes no existía y que ahora pues sí que existe, lo cual, bueno, pues significa que la UNED pues es una entidad fiable en ese sentido. O sea, digamos que hay mucha gente joven que también apuesta por nuestra universidad. ¿Ha crecido la apuesta por la universidad a distancia? A distancia, efectivamente, sí, ha crecido. Ten en cuenta además que estamos en competencia con otras universidades. Es decir, ahora mismo con las nuevas tecnologías pues ha habido una oferta, un crecimiento de la oferta. Hay universidades privadas que ofrecen pues
a través de forma online también las titulaciones y demás. Entonces, bueno, tenemos que competir con estas universidades que también ofrecen algo parecido. La gran diferencia nuestra es la implantación territorial. Es decir, nosotros, la diferencia con respecto a una universidad online es que nosotros tenemos presencialidad. Es decir, nosotros tenemos un edificio, una sede donde se hacen los exámenes, donde tenemos una biblioteca, un laboratorio, todos los servicios de una universidad, y tienes unos tutores, tienes un tutor que te va orientando presencialmente, que te va guiando a lo largo del curso para facilitarte el estudio y para apoyarte, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, que doy, he retomado mis asignaturas, pues yo lo que hago es todas las semanas doy una lección, una clase de las 12 temas que tiene cada asignatura a lo largo de los cuatrimestres, pues yo doy una clase, y aparte de aclarar dudas y demás, pues eso, ese tipo de apoyo que tenemos que facilitamos la UNED, esa presencialidad es lo que nos hace distintos. Sí, precisamente le iba a preguntar cómo afecta a la UNED, ya no solamente en Ceuta, sino a la UNED en general, ese crecimiento tan grande que ha habido de empresas, de número de empresas, de universidades privadas y sobre todo las que ofrecen, las que ofertan la formación online. Claro, nosotros ya digo, la diferencia con la nuestra, digamos, lo que nosotros ofertamos es una titulación de calidad. O sea, no quiero decir con esto que las demás no lo sean, pero sí que es cierto que hay un elemento de calidad que nos hace distintos. Primero, ya digo, porque tenemos una parte de presencialidad, es decir, tenemos una parte de apoyo al estudiante presencialmente. Es decir, estamos en toda España hay 61 centros asociados, es decir, están distribuidos por todo el territorio y hay una posibilidad de presencialidad. Y luego además de esto, una cuestión importantísima es que nosotros los exámenes son presenciales. Nosotros no hacemos exámenes online. Es decir, el estudiante tiene que ir a un aula y hacer un examen clásico, digamos, como en cualquier universidad. Y eso es una garantía. Es una garantía de que la titulación que se está impartiendo y la titulación que se va a conseguir es una titulación de calidad. Es decir, una de las cosas que ha cambiado a lo largo del tiempo es la percepción que se tiene respecto a la UNED, ¿no? La UNED durante mucho tiempo parecía, bueno, pues que era una cosa como los cursos a distancia, una cosa así un poquito, digamos, con menos valor que efectivamente que otras, ¿no? Que las presenciales, ¿no? Pero con eso ha ido cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Por la experiencia. Es decir, el que estudia, el que obtiene un grado, una titulación por la UNED, adquiere una serie de herramientas que quizás en otras universidades no se dan, ¿no? La capacidad de organización, la capacidad de perseverar, de organizarse, la constancia, es decir, el saber organizarse, sobre todo el estudiante, pues eso, los estudiantes de la UNED, por ejemplo, tienen mucho más facilidad luego a la hora de presentarse una oposición, porque están acostumbrados porque nuestro sistema es casi una oposición, casi una oposición cada vez que vamos a pruebas presenciales, ¿no? Bueno, pues esa forma de trabajar hace que luego el estudiante que haya conseguido un grado en la UNED, pues tenga mucha más facilidad, más capacidad para llegar ahí, ¿no? Y de esos cambios de percepción, usted, los ha vivido desde dentro. ¿Cuánto tiempo lleva en la UNED? Bueno, pues yo entré en la UNED en el año 2008 y, bueno, he estado en el 2008, desde entonces estuve como profesor tutor. Antes de eso, por supuesto, he sido estudiante de la UNED, que eso tengo que decirlo. Es decir, pues eso también entra. ¿Cuántos años eso en total? También, pues toda la vida, desde los 20 y algo. Yo, por ejemplo, es una de las personas que empecé a estudiar en la UNED precisamente porque estaba trabajando. Bueno, yo era funcionario, era militar, no tenía, evidentemente, no podía ir a clases presenciales y empecé a estudiar en la UNED. Y bueno, pues hice la carrera de políticas, luego hice Derecho y luego hice el doctorado, todo por la UNED. Todo por la UNED. Y bueno, pues... ha pasado por todos los escalones de la UNED. Incluso en un momento fui incluso delegado de estudiantes, he pasado por todo el periplo ¿no? Y luego después ya en el 2008... bueno, pues entré como profesor tutor y desde entonces estuve en el 2008, luego fui nombrado coordinador de extensión universitaria, creo que fue en el 2011, y estuve como coordinador pues hasta el 2019 que entré en política y claro, corté esa relación con la universidad
y ahora, bueno, pues al terminar mi periodo político, pues he vuelto otra vez a la UNED, que considero que es mi casa, ¿no? Porque llevo ya pues casi 20 años. aparte del periodo de estudiante, que ya digo que es pues toda la vida, porque realmente hice políticas, hice luego Derecho, que no terminé, eso sí que tengo que decir, que no terminé Derecho, porque no me acababa de gustar mucho, y entonces empecé el doctorado. Y bueno, pues ya digo, toda la vida estudiando en la UNED. Durante estos años también han pasado varios directores, ha conocido a varios directores. ¿Cómo va a celebrar? Le ha tocado además ser director de la UNED en el medio siglo. ¿Cómo lo va a celebrar? Bueno, pues la UNED de Ceuta. Tenemos hoy el acto de inauguración en el que va a estar presente de la inauguración del curso de estos 50 años. Que va a estar presente Ricardo Mayral, el rector magnífico, y va a estar también presente nuestro presidente de la ciudad. Y bueno, pues haremos, además de alguna actividad concreta, sobre todo haremos unas jornadas a lo largo del curso, de este curso, unas jornadas conmemorativas de esos 50 años, que todavía no tenemos fecha, pero queremos hacer unas jornadas conmemorativas pues, para recordar a aquellos que han pasado por nuestro centro y aquellos que están vinculados a la UNED, ¿no? Y efectivamente, me ha tocado a mí, no soy, evidentemente llevo 2 años nada más como director, ha habido otros directores como Fernando Jover, que han estado muchísimos años, fueron 14 años, Francisco Javier Vázquez, que ha estado 8, en fin, Juan Lara, en fin, todos los directores que ha habido antes y que han dejado su impronta, y yo creo que todos han ido mejorando la calidad del centro. Hemos tenido el placer de hablar con algunos de ellos. ¿Quiere escucharlos? Sí, por supuesto. Vamos a recordar o a escuchar qué significa y qué significó la UNED para 3 directores en otras etapas, en anteriores etapas de la UNED en Ceuta. Con el helicóptero, pero es que antiguamente era un mundo muy reducido. Lógicamente dio la posibilidad a las personas, no a la juventud, sino a los trabajadores de Ceuta que pudieran cursar una carrera universitaria. Yo creo que es una institución con mucho peso en Ceuta, ha sido siempre muy respetada, multitud de personas que ahora vemos en cargos públicos, en empresas, en todo eso, han hecho sus estudios aquí en la UNED, han tenido esa oportunidad de pasar por aquí, y creo que tenemos un hueco en la actividad cultural de la ciudad muy importante. Para la ciudad de Ceuta, la UNED, efectivamente, y eso no es indiscutible, ha sido el mayor foco cultural de la ciudad. Todo esto que hicimos y se pudo hacer gracias a la colaboración enorme de un gran secretario como era Florentino Gómez Macedo, y de otro gran secretario posteriormente, que fue don Enrique Ávila. A los dos se lo agradezco mucho, porque sin ellos y sin todo el personal de administración, que todos éramos amigos y formábamos una familia, no se hubiera podido hacer lo que se ha hecho. Bueno, pues son fragmentos de testimonios más amplios que hemos conseguido, que hemos realizado con directores anteriores. Bueno, de la experiencia de Carlos Rontomé, ahora como director, antes como alumno, como estudiante, como coordinador. ¿Qué diría? Bueno, pues me encanta ver a los antiguos directores. Cuando yo llegué estaba Fernando Jover, y luego después también trabajé con Javier, claro, cuando me nombró coordinador. Y bueno, pues es muy emocionante verles porque, bueno, efectivamente, como ellos dicen, la UNED ha sido un foco educativo y cultural durante estos 50 años en Ceuta. No se entendería muchas cosas sin la presencia de la UNED, ¿no? Y todos los alumnos y todos aquellos que hemos pasado por la UNED de Ceuta. Así que, bueno, pues es muy emocionante y os agradezco mucho las imágenes. Cuando pasen otros, a lo mejor no vamos a 50, pero 25 años, cuando se cumplan 75 años y hagamos el vídeo a Carlos Rontomé, ¿qué le gustaría contar en ese momento? ¿Qué objetivo se marca a largo plazo? Bueno, a largo plazo es difícil, ¿no? A medio plazo pues tenemos una serie de retos. Es lo que comentaba hace un momento, la universidad está cambiando.
porque están cambiando, cambia el perfil del alumnado, está cambiando las necesidades educativas y tenemos que adaptarnos, ¿no? Ahora, pues este curso que empieza y estos cursos que van a empezar ahora, los siguientes, vamos a tener una serie de retos, sobre todo a la hora de impartir nuevas titulaciones, por ejemplo, manteniendo la calidad. Por lo tanto, una gran parte del peso de impartir esas titulaciones recae en los centros asociados. Tendremos que hacer un esfuerzo adicional a la hora de impartirlo, gracias además a los tutores, ¿no? Que no se les nombra muchas veces y son la clave de bóveda del centro, es decir, los directores, el personal, todo eso está muy bien, pero los tutores realmente son los que realizan. ¿Cuántos tutores tiene la UNED? Ahora mismo tenemos 70 tutores y bueno, pues es cierto que algunos se nos han jubilado. Tendremos hoy un agradecimiento a algunos de los tutores que se han jubilado este año. Y bueno, pues vamos a ir reponiendo tutores según se van jubilando y según las necesidades que tenemos también de alumnado. Es cierto que hay titulaciones en las que ya hay menos alumnos que en otras. En fin, vamos a ir adaptando. Entonces, esa adaptación a esa nueva realidad, bueno, pues ese es el objetivo principal. Y luego, pues sobre todo eso, mantener la calidad, atender al alumnado, que a fin de cuentas es nuestra razón de ser, seguir peleando para que las pruebas presenciales se realicen correctamente, porque son el momento más importante para el alumno. La tutorización, todo eso está muy bien, ¿no? Es importante, ¿no? Y la extensión universitaria, todo es importante, pero el momento clave para el alumno es la prueba presencial. Entonces, bueno, pues seguir trabajando para que discurran como hasta ahora prácticamente sin ningún tipo de incidencia. Y más a corto plazo, ¿cuáles son los retos, los objetivos marcados para este curso que hoy se presenta oficialmente, se abre oficialmente? Bueno, tenemos varios retos, digamos, a corto plazo, sobre todo tenemos dentro de lo que es la gestión interna del centro. Hemos tenido del personal, una parte del personal del centro pues se nos va a jubilar dentro de poco. A esos 50 años han pasado, no digo los 50, pero sí una parte importante han pasado ya y algunos de los trabajadores, de los empleados nuestros del centro, pues van llegando a su edad de jubilación. Entonces tenemos ahora un reto importante que es el relevo de esas personas. Igual que ha pasado con el relevo tan complicado, tan difícil de encontrar una persona adecuada, ¿no? Como ha sido el relevo de Enrique Ávila, ¿no? Del secretario, después de 25 años. En el centro ha habido solo dos secretarios, Florentino y Enrique, o sea, dos que han estado 25 años cada uno. O sea, solamente ha habido dos secretarios. Entonces Y ahora es la primera secretaria, Yolanda Bell. La primera secretaria, efectivamente, Yolanda Bell, que además, ya digo, era un reto porque es complicado encontrar a alguien que fuera de la casa, que fuera de la propia UNED y que tuviera esas capacidades para llevar a cabo la gestión del centro, ¿no? Y bueno, pues es uno de los retos que tenemos, ¿no? Pues este primer curso, este primer año con una nueva secretaria y bueno, que todo ruede de lo mejor posible y que sin ningún tipo de incidencias, siempre pensando en el alumno y en el tutor, que siempre, ya digo, se nos olvida, el tutor es fundamental. Sí. ¿Cuántas personas hay que sustituir? Bueno, de momento 2, pero claro, ten en cuenta que nuestra plantilla es pequeña. Entonces tenemos una plantilla pequeña, hemos terminado el proceso de promoción interna, o sea que digamos que todo ese proceso se ha terminado ya con el personal que hay y ahora hay que buscar la forma de cubrir esos huecos que van a dejar dentro de poco pues personas además que llevan muchísimos años y que además son personas claves, ¿no? Tienen el personal de administración es reducido, pues claro, la falta de uno pues supone un problema grave, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es uno de los retos principales dentro de la gestión, ¿no? Esperemos que se cumpla ese reto y muchísimos más. Larga vida a la UNED en Ceuta, feliz cumpleaños, feliz aniversario, que vaya muy bien el curso. Muchísimas gracias. Y que cumpla muchos más. Felicidades a toda la familia, a los 15.000 alumnos que han pasado por esta institución. Muy bien, muchísimas gracias. Y esta tarde, pues ya digo, estáis invitados a este acto inaugural, en el que además proyectaremos un vídeo que habéis tenido la gentileza, os lo agradezco públicamente, la Radio Televisión de Ceuta, que ha tenido la gentileza de hacer este pequeño reportaje de recorrido por esos 50 años y que estrenaremos esta tarde, ¿no? en el acto. Un recorrido por los 50 años de la UNED que ha hecho Raúl Llamas y que les recomiendo encarecidamente visualizar para ver lo que ha sido, lo que ha significado y el impacto que ha tenido esta institución en Ceuta a lo largo de 5 décadas. Insisto, muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Felicidades. Muchas gracias.
Y hablando de Raúl Llamas, vamos a la estación marítima. A esta hora, más o menos, aproximadamente, está prevista la salida de un barco en el que parten de nuevo pues, un grupo de residentes en el CETI rumbo a la península. Raúl Llamas, muy buenos días. Buenos días, Susana. Pues un jueves más nos encontramos aquí en la estación marítima para ser testigos de una nueva salida de residentes del CETI rumbo a la península. Están en estos momentos bajándose de la furgoneta de Cruz Roja a mi espalda, como podrás ver. Son 41, son del programa de atención humanitaria. En su mayoría proceden de Argelia y Guinea Conakry. Continúa así esta labor de descongestión del CETI, que como sabemos cuenta con 512 plazas y ya presenta una mejor imagen, aunque en su interior todavía hay tiendas de campaña. Según nuestros propios datos, que son de elaboración propia, podemos decir que en septiembre salieron alrededor de unos 180 y que en lo que va de octubre han salido unos 170. Si sumamos ambos meses nos da una cifra de 350 personas las que habrían salido, al menos fruto de esa colaboración entre la Administración General del Estado y las distintas ONGs y entidades sociales. Así como decimos, Susana, y como puedes ver a mis espaldas, son 41 residentes del CETI los que parten hoy rumbo a la península. Pues muchas gracias, Raúl, por esta conexión. Seguimos en línea abierta para que pues pidáis paso cuando tengáis más cuestiones interesantes que contarnos. Son las 10:36, abrimos la página dedicada a una de las noticias seguramente del día de hoy, que es la firma dentro de aproximadamente una hora del convenio de hostelería. Estamos con los sindicatos responsables de la negociación de este convenio para hablar de cómo han sido y cuáles son los términos en los que va a pues firmarse este convenio, esta actualización. Ángel Ara, secretario general de Comisiones Obreras, muy buenos días. Buenos días. Y por parte de UGT estamos con Arselán Adela, secretario general de la FSMC, muy buenos días. Buenos días. Bueno, a las 12 del mediodía se firma este convenio de hostelería 11 años después. 12:30 exactamente, y efectivamente 11 años después de que venciera, de caducara el convenio. La negociación ha sido ardua, hemos estado prácticamente 4 años, más de 4 años, con este convenio desde que se denunció. Y bueno, lo que inclinó la balanza fue las movilizaciones que tuvimos en el mes de julio, que además estábamos dispuestos a convocar la movilización el 20 y tantos de julio, ¿no? Efectivamente. Delante de la Confederación de Estábamos dispuestos Empresarios. a irnos a la huelga, y con esto resumo porque, en definitiva, gracias a las movilizaciones, lo que tiene que entender la clase trabajadora que es cómo se consiguen las cosas. Hay que hacer presión cuando la patronal no está por llegar a acuerdos, porque a ellos siempre le cuesta aquello de darle lo que se merece a los trabajadores, pues hay que presionarlo. Y la manera de presionarlo tiene que tener en cuenta la gente, que es con las movilizaciones, no hay otra medida. Un convenio colectivo del que dependen miles de trabajadores. ¿Cuántos trabajadores hay en el sector de la hostelería? Mira, aproximadamente, mirando el informe, hay un informe de actividad en Ceuta, que es del año 2025, publicado en el 2025, pero los datos son del 2024, y este informe lo publica el SEPE. Aproximadamente, es verdad que te habla, obtener una cifra es difícil porque hay que mirar muchas fuentes, hay que mirar los CENAI y tal. Aproximadamente habla de unos 1.700 trabajadores, pero es verdad que se refiere a lo que sería a camareros, ¿no? Aproximadamente, metiendo otras categorías que le afecta al convenio, podría rondar las 2.000 personas. No te concreto exactamente, unas 2.000 personas. Unas 2.000 personas. Aproximadamente. Mirando, ya te digo, porque solamente en este informe se refiere a camareros, pero hay otras categorías a las que se debería de incluir o que afecta este convenio. Con lo cual estimamos que sobre 2.000, 2.100 personas podría ser, aproximadamente. Date cuenta también que los datos son del 2024. Habrá habido variación en este 2025. Y se ha pactado una subida de retribuciones de un 11,7% en 4 años, Arselán. Efectivamente, una subida de 11, y pico de salario, va a ir proporcional a cada año una subida, y es lo más importante de la firma del convenio, porque queremos destacar que es un convenio que ha estado paralizado mucho tiempo y que es un logro, pues, al final poder haber
llegar a un acuerdo y sentarse con la patronal para firmar este nuevo convenio que va a mejorar las condiciones laborales de muchos trabajadores. Se trata de una subida progresiva en 4 años, a razón de, que lo tienen en pantalla, un 3,6% los 2 primeros años y un 2,25% los 2 segundos años. ¿Qué grado de satisfacción deja este acuerdo? Bueno, agridulce, se podía haber conseguido más. Evidentemente, si las movilizaciones hubieran sido secundadas por mucha más gente, hubiéramos obtenido más. También hay que tener en cuenta que lo mismo que la perspectiva nuestra era obtener más, la de la patronal era quitar cosas. Hay una cuestión que, por ejemplo, no es algo retributivo, pero sí para nosotros era una línea roja. Era quitar la mejora que tienen en la prestación los trabajadores cuando están en ITE, que ya les dijimos que no. La intención de la patronal era quitarla. ¿Quitar el qué? La mejora que tienen los trabajadores en la IT. Cuando uno está de incapacidad temporal, tiene una mejora en su salario. Lo venían disfrutando en el convenio del 2014 y ellos querían quitar esa mejora. ¿Y de qué mejora se trata? Pues una mejora que tú tienes en tus retribuciones, ¿vale? Tú tienes por esta IT un descuento, cobras básico lo que te marca el INS y entonces en ese convenio mejoraba hasta completar el salario. Y esto, ya te digo, era intención de la patronal quitarlo y luego dar mucho menos. La subida iba a ser muy inferior a lo que hay. Era de miseria. No es que sea, a nuestro modo de ver, sea algo maravilloso el convenio. Las perspectivas nuestras eran superiores, pero ya también te digo, las de la patronal eran quitarle en el convenio todo lo que pudieran y más, y una subida mínima, con lo cual, bueno, cierto grado de satisfacción, porque voy a decir que no, pero sí, con esto vuelvo a hacer el llamamiento de que gracias a la movilización se ha firmado el convenio, y si hubiéramos movilizado a más personas, si hubiéramos movilizado más trabajadores, evidentemente hubiéramos tenido mejores resultados. ¿Qué grado de satisfacción le deja a UGT? Pues en la misma línea, nosotros pues, estamos satisfechos por a media. Yo creo que se podía haber también mejorado muchísimo, pero como bien dice el compañero Ángel, necesitamos de la gente, de que la gente se movilice. Al final los trabajadores son la fuerza que tenemos nosotros para poder ir a negociar con fuerza y poder mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. En términos absolutos, ¿cómo van a quedar los salarios dentro de 4 años, Ángel? Bueno, van a subir aproximadamente, como he dicho, un 11,5%. No está mal. No está mal porque, como te digo, los salarios hay que partir de la base de que no llegaban al salario mínimo. Estaban pagando, según qué empresa o qué empresario, estaban pagando un complemento para llegar al salario mínimo. Estamos diciendo que prácticamente estaban enrasadas todas las categorías. Todas cobraban el salario mínimo. Y ahora sí que se ha conseguido, sí que es verdad, y eso sí ha sido un logro, de que parta la categoría más baja con salario superior al salario mínimo. En estos años a la hostelería se le ha estado subiendo el sueldo a base de golpe de salario mínimo. Cada vez que el gobierno hacía un decreto y subía el salario mínimo, no tenían más remedio que subirle las retribuciones, pero porque era norma legal. Ahora hemos conseguido, bueno, pues despegarnos de esto y que en 4 años, el 2025 van a cobrar los atrasos, tienen 6 meses los trabajadores para cobrar las cantidades que les corresponden al 2025, que eso creo que es un logro y eso creo que es bueno en ese aspecto, estamos satisfechos, y luego en estos próximos años van a tener un 11 y pico, un 11,5 de subida, con lo cual les va a garantizar que el poder adquisitivo, van a tener una pérdida de poder adquisitivo, entendemos que menor. En términos absolutos, lo que se contempla es que dentro de 4 años los sueldos del sector más bajos estén en torno a los 1.600, por encima de los 1.600 euros. Por encima de 1.600 euros. ¿Qué quedó en la negociación? ¿Qué quedó en el camino de las pretensiones de los sindicatos? Más salario, evidentemente. Es un sector muy precarizado. ¿Ese 11,7% dónde lo querían llevar los sindicatos en 4 años? En 4 años, el 11, pues una cantidad pues cercana al 18%. ¿El punto de partida fue el 18% por parte de los sindicatos y por parte de la patronal?
Yo creo que quedó, aparte de más salarios, pues también quedó más luchar por más los derechos sociales para los trabajadores. Creo que también se podría haber mejorado. ¿En qué puntos Un poco, por tener más derechos en, no sé, en luchar más por los planes de igualdad, en la formación de calidad dentro del empleo, la conciliación familiar. Son puntos que creo que tenemos que mirar, que podemos mejorar bastante. Perdón, Ángel, que... Bueno, en ese aspecto sí también ha habido avances, porque, por ejemplo, en atención a la Ley 4/2023 sí se han introducido medidas, se hace referencia a medidas del colectivo LGTBI en las empresas de más de 50 trabajadores que tienen que adoptar planes especiales, con lo cual además esto era un desarrollo normativo y había que hacerlo por obligado cumplimiento y se ha hecho. Pero efectivamente yo entiendo que es un sector muy precarizado, un sector donde existe escaso control sobre las horas extraordinarias y sobre las jornadas. Aquí la media jornada es de 12 de la mañana a 12 de la noche, y en esto hay que luchar más y sobre todo si queremos tener una hostelería de calidad. ¿Pero se tiene constancia de eso? Bueno, ¿Se puede demostrar? Los casos que nos llegan por lo menos a mi organización sindical, lo acudimos a la inspección de trabajo. No todo el mundo quiere denunciar estas situaciones, porque donde hay precariedad hay que tener en cuenta que somos una ciudad con muchos parados, somos la ciudad con más paros de España, y con lo cual si tú pierdes tus puestos de trabajo, aunque sea precario, ¿qué tienes? Tienes poco, pero es verdad, y además esto que estoy diciendo no es solamente en Ceuta, esto es a nivel nacional. Sí, pero ¿se denuncia? En algunos casos sí, y en otros casos, como te digo, que no por diversas circunstancias. Pero cuando se tiene constancia, desde luego, y nos llega a nosotros, nuestra obligación es denunciarlo a la Inspección de Trabajo, y así hacemos. Y luego tenemos un sector, la hostelería es un sector muy precario, donde tenemos muy bajos salarios y donde no pueden pretender los empresarios tener un sector con personas muy formadas y personas muy eficientes cuando tú tienes unos salarios bajos. Porque el que está muy preparado y muy formado probablemente no se quede en Ceuta a ejercer este trabajo y se vaya fuera. Y luego la juventud optará siempre por otros sectores de trabajo donde, bueno, no estén tan precarizados, tengan mejores horarios y tengan mejores sueldos. Y una vez firmado este convenio, ¿van a seguir siendo los sueldos tan bajos? ¿Cómo definiría los sueldos que se van a obtener a partir de la firma del convenio? Mejor que lo que había, desde luego, porque, como bien te digo, se estaba pagando un complemento para llegar al salario mínimo. Los salarios estaban inmóviles y solamente a golpe de salario mínimo iban subiendo. Y luego teníamos otra peculiaridad: todas las categorías cobraban prácticamente lo mismo, porque se había desfasado tanto el convenio que todos estaban cobrando el salario mínimo. Evidentemente va a quedar mucho mejor. ¿Han hablado con trabajadores de la hostelería? Sí, hemos estado hablando. ¿Qué les parece este acuerdo? Pues mira, pues están igualmente a la línea que nosotros, están satisfechos. Podría estarlo mucho más, pero como hemos comentado, pues al final podríamos estar peor. Al final se ha conseguido negociar un convenio que estaba estancado durante mucho tiempo y se ha conseguido avances, sobre todo en lo que es el salario, que al final pues les deja una satisfacción. Sí que es verdad que a media, pero en resumen satisfechos. La firma de este convenio abre otra puerta, la de la negociación de otros convenios que hay pendientes. Efectivamente, tenemos 2 convenios pendientes, por lo menos los 2 más próximos, más cercanos, que son el convenio de comercio y el convenio de limpieza, locales y edificios. El de comercio le pasa un poco igual que al de hostelería, es un convenio que lleva, si no recuerdo mal, del 2017, que caducó y bueno, hay que actualizarlo completamente. Estamos en una situación muy similar al de hostelería. En cambio, el convenio de comercio y edificio tiene vigencia hasta final de año. ¿Y cuáles son las propuestas que pondrá sobre la mesa la negociación por parte sindical a la patronal? Bueno, las plataformas ya están, de ambos convenios ya están presentadas. Fundamentalmente, avance en el plano social. Hay que actualizar, sobre todo el de comercio, hay que actualizarlo completamente. Y como le pasó al de hostelería, hay que actualizarlo en todos los planos, porque está todo totalmente desfasado en cuanto a la contratación, formación, todos los aspectos que rigen a las normas sociales, permisos paternales, todo eso hay que reformarlo. Y luego tendremos que llegar a un acuerdo en cuanto a al tema retributivo, que suele ser la complicación mayor.
El convenio de local y edificio, de limpieza local y edificio, es un convenio que en este aspecto está más resuelto porque, como te digo, está mucho más actualizado, acaba la vigencia a final de este año, y probablemente aquí la pelea, por decirlo de alguna manera, puede llegar por la parte retributiva nada más. ¿Qué mínimos hay en esa plataforma entregada ya a la patronal para la renovación de estos convenios? Bueno, lo mínimo es que los salarios suban. O sea, que como ha dicho el compañero... ¿Pero cuánto? ¿Cuál es la subida que se propone en esa plataforma? Ahí vamos a tener, en el tema del comercio vamos a tener en muchos casos el mismo problema, como te digo, es que son bien diversos, muchos problemas con respecto al de hostelería. Vamos a tener que arrancar de este salario mínimo, habrá que establecer unas cantidades, primero para que la categoría más baja llegue al salario mínimo y esté por encima, porque es que si no, no tiene sentido un convenio colectivo. Un convenio colectivo tiene que mejorar la norma básica y a partir de ahí establecer una diferencia y a partir de esa diferencia tomar una línea de ataque. Te digo que las pretensiones van a ser de partida mínimas las que teníamos en el convenio de hostelería. ¿18%? Aproximadamente. Y en cuanto a otras reivindicaciones, no solamente las retributivas, ¿cuáles son los mínimos para la negociación de los convenios de comercio y limpieza de locales? Bueno, vuelvo a repetir, al final pues hay que mejorar mucho en lo social, todo lo que tenga que ver con lo social, en la conciliación familiar, que es muy importante. Tenemos que saber y los empresarios tienen que entender de que los trabajadores que con unas condiciones dignas de trabajo, al final pues es bueno tanto es bueno también para las empresas. Que estén contentos, están más motivados y al final son sectores que son muy importantes para la economía de la ciudad, son un motor importante y que estén en esas condiciones laborales dignas, al final es beneficioso para los empresarios, para los trabajadores y para Ceuta. Y eso pues, se tiene que empezar por mejorar todos estos derechos sociales para que el trabajador se vea contento y con satisfacción en su trabajo. ¿Pero qué mínimos hay que incluir para favorecer la motivación de los trabajadores? Bueno, mínimo lo que marca la ley. Como ha dicho mi compañero, todas las medidas de conciliación que vienen establecidas en la ley. Hay que establecer y quizás ahondar más, sobre todo en colectivos, en limpieza local y edificio, quizás en medidas de salud laboral. Hay que ver los colectivos, son colectivos en concreto muy feminizados, con cargas de trabajo. Ahí tenemos que avanzar. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando en esto de colectivos? Porque si hablamos de 2.000 aproximadamente en la hostelería, ¿cuántos trabajadores están en los sectores de comercio? Trabajadores. Limpieza local y edificio aproximadamente rondarían 1.000 trabajadores. Tenemos el mismo problema al consultar las fuentes, al consultar los CNAE de la empresa, 100 trabajadores arriba abajo. Todo esto con datos del 2024. Y luego, en el convenio de comercio nos pasaría también algo parecido. Esto rondaría sobre los 1.100 trabajadores, creo recordar, pero también la fuente nos cita lo que serían los vendedores. Es decir, que si metemos otra categoría podríamos llegar a 1.500 trabajadores. Es verdad que si miramos datos de 10 años para acá, ha decrecido mucho el sector del comercio en Ceuta. Nosotros lo vemos en las elecciones sindicales, lo que antes era un comité de empresas, es decir, aquellas empresas que tenían más de 50 trabajadores, ahora eso ha quedado a un delegado o a 3 delegados, con lo cual son empresas que tienen menos de 50 trabajadores. Se ha visto el impacto, sobre todo, que ha tenido Ceuta por esta focalización que ha tenido el gobierno de ligar la actividad de Ceuta, sobre todo la actividad de comercio, con Marruecos. Al tener, después de la pandemia, al cerrar la frontera, ha repercutido, ¿verdad?, negativamente en lo que sería el comercio. Pero también te digo que no es la bolsa de resultados de las empresas, porque es lo que han hecho las empresas no se quedan nunca perdiendo dinero, ni lo que han hecho es automáticamente empezar a despedir personas, con lo cual los beneficios no te creas tú que han bajado. ¿Pero cuántas personas, cuántos trabajadores se han perdido? Pues datos que tenemos de 10 años atrás rondaba las cifras sobre unos 3.000 trabajadores en concreto en el sector de comercio.
Ya te digo, con las limitaciones que tenemos al consultar los datos, porque... ¿Pero incluyendo los autónomos, los empresarios o solamente trabajadores? Bueno, entiendo que estaba también el pequeño comercio. El pequeño comercio, efectivamente, donde hay un autónomo, generalmente el dueño, que explotaba el negocio. Que en definitiva es un trabajador más, que este es el gran engaño del sistema. El autónomo, el pequeño autónomo, el enemigo que tiene precisamente no es el sindicato, el enemigo que tiene son las empresas grandes que tienden a quitarle su parcela. Para finalizando, decía que tanto el sector del comercio como el sector de la limpieza de locales y edificios está muy feminizado. Sí, lo que sería el sector de limpieza local y edificios es un sector fuertemente feminizado. Aproximadamente el 80% de los trabajadores son mujeres. Y con grandes cargas de trabajo, sobre todo en limpieza local y edificios. Son unos trabajos, es verdad, que donde tienen mucha incidencia las cargas de trabajo y donde hay que incidir, tú que me decías muy concretamente, en la negociación colectiva y en los convenios colectivos para eliminar todos los riesgos. ¿Y cómo se van a desarrollar estas negociaciones? ¿Primero el de comercio y luego el de limpieza o cómo va a ser? Vamos a intentar negociar ambos paralelos. Ambos, nosotros le damos prioridad a los dos convenios. Entonces vamos a sentarnos con los empresarios a negociar ambos convenios. Esto fue nuestra oferta originaria, incluso con el de hostelería, negociar varios convenios a la vez. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en hacerlo, si estamos para eso, trabajamos para eso. ¿Y se ha accedido por parte de la patronal a la negociación paralela de estos dos convenios? No se ha accedido con hostelería y ahora veremos a ver, volveremos a repetir la propuesta. Pues estaremos pendientes, primero de la firma del convenio de hostelería que está prevista hoy a las 12:30 y a continuación de cómo van las negociaciones para firmar los convenios de comercio 9 años después y también el de limpieza de locales y edificios. En total pues afectan los tres a unas 4.500 personas. ¿Qué impacto puede tener la actualización de estos convenios en la ciudad? Para la economía de Ceuta, como he dicho anteriormente, es la ciudad con más paro de España. Tiene un impacto importante porque le mejora la vida a cientos de trabajadores, a 5.000 personas, 4.500 a 5.000 personas, le mejora la vida y va a hacer que por lo menos lleguen a final de mes un poquito mejor, porque en la mayoría son servicios que en estos años atrás han sufrido un deterioro económico y una pérdida importante de su poder adquisitivo, y la vida, como todos sabemos, ha ido creciendo, cada vez todo cuesta más, tenemos un gran problema de la vivienda, tenemos un gran problema de la subida de estos años de los IPC, y la verdad que los sueldos han quedado muy mermados y muy dañados. Pues Ángel Lara, secretario general de Comisiones Obreras, Arcelán Abdelá, secretario general de la CSMC de UGT, muchísimas gracias. A vosotros. Y que vaya muy bien las próximas negociaciones. Esperemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las 10 de la mañana y 57 minutos, nos vamos ahora al centro del Mayor. Ahí Alicia Urbano está comprobando si queda alguna invitación de las 600 que ponía a disposición de los mayores de Ceuta la Consejería de Servicios Sociales para participar en la tradicional fiesta de la mochila para mayores que este año se va a celebrar el 29 de octubre, como siempre, en los jardines del Sarao. Estas imágenes que vemos son de las colas, de las filas que había ya en torno a las 7 de la mañana de personas que, bueno, pues no querían quedarse sin invitación y ya estaban esperando a la apertura de puertas de este centro del Mayor. Así que vámonos hasta el centro del Mayor de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Alicia Urbano, muy buenos días. ¿Queda alguna invitación? Muy buenas de nuevo, Susana. Pues nos hemos venido hasta el centro del Mayor. ¿Y para qué? Pues nos hemos venido para hablar sobre la fiesta de la mochila. Una fiesta, bueno, que siempre tiene una acogida brutal y es un éxito entre los usuarios del centro del Mayor. Hoy se han repartido las entradas. La tradicional cola que se forma a las puertas se ha formado y nosotros queremos conocer todos los detalles y para eso estamos con Mercedes Gil, con la responsable del centro del Mayor. Muy buenos días, Mercedes. Hola, guapa, buenos días. Hoy ya hemos tenido la tradicional cola que se forma todos los años, ¿no? ¿A qué hora han empezado a llegar? Bueno, pues he preguntado y alguno me ha dicho que a las 6 menos cuarto ya estaba allí.
personas, como sabemos, de mucha edad, y es inevitable tener esa cola, a pesar de que digamos que luego se van a repartir todas las invitaciones que tenemos, que en este caso han sido 700 las invitaciones para la tradicional fiesta de la mochila de Ceuta. Pero yo creo que eso ya es como una tradición, ¿no? La cola es como se reparten las entradas, hay que ir a las 6. Bueno, eso quiere decir, por una parte, tiene el lado positivo, que es el que tantos usuarios quieran acudir a este evento, y por otro lado, bueno, la pena de que tengamos personas esperando para poder tener su invitación. Al margen de que, claro, nosotros entregamos invitaciones para todos los centros residenciales de la ciudad o centros de día, como es Gerón, el centro de Alzheimer, el centro de Gallardo, el Cruz Blanca, en fin, las residencias que tiene la ciudad. A estas personas sí que se les envía a sus respectivos centros y van desde allí al evento que tenemos el día 29 en el Sarao. Sarna con gusto no pica. Y las 700 entradas ya están repartidas, como decías, la fiesta el día 29 en el Sarao. ¿En qué va a consistir? Bueno, pues tenemos orquesta como siempre y además con gran acogida, y luego disfrutarán de una comida que consiste naturalmente en el tradicional reparto de frutos secos, que eso es imprescindible, y luego, bueno, pues sé que hay croquetas, pastelitos de pollo, ensaladas y tal, y por último una paella. Creo que incluso además hay un postre de manzana confitada o algo así, he leído, con seguridad va a ser del agrado de todas las personas que nos acompañen ese día. Seguro que sí. Además, pues eso, siguen perpetuando esta tradición, ¿no? Que ha habido años en los que la mochila a lo mejor ha perdido un poquito de protagonismo con Halloween, ¿no? Sí. Con los más jóvenes. Pero bueno, es que nuestros mayores es su infancia. La tradición de la mochila se remonta muy atrás. O sea que supongo que es una fiesta que viven muy bien. Sí, efectivamente. Bueno, ya no hace falta que yo cuente lo que es una tradición imprescindible en la ciudad: el ir al campo, el tomar frutos secos, frutas y celebrarlo de esta manera con los más pequeños y en este caso con los más mayores también, claro. Pues no te quedamos más tiempo, Mercedes. Muchísimas gracias por atendernos como siempre. Sí. Y nada, deseamos que nuestros mayores se lo pasen pues lo mejor posible en esta fiesta, que seguro que lo harán. Venga, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Pues Susana, esto es lo que va a ocurrir el día 29 en el Sarao, en la fiesta de la mochila, tradicional fiesta de nuestros mayores en la mochila. Nosotros nos vamos a quedar aquí en el centro del Mayor porque vamos a hacer en muy poquito otra conexión con otro tipo de usuarios. Ahora os contamos. Bueno, pues quedamos a la espera a ver qué tipo de conexión o qué tipo de usuario, de colectivo es el que nos vas a mostrar después. Pídenos paso cuando estés preparada y disponible para hacer esa conexión. Y desde el centro del Mayor nos vamos a otro centro y nos vamos a celebrar otro cumpleaños. El aniversario, en este caso el número 10, el 10º, de la Residencia Gerón. Raúl Llamas, muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Pues sí, mira lo que van a montar aquí, mira detrás mía el banquetazo que se van a pegar aquí, la mesa que hay aquí montada en este extenso y magnífico salón de actos de la Residencia Gerón. Y es que esta semana están cumpliendo 10 años y ahora a partir de las 12 van a empezar unas cuantas actividades que nos va a contar su director, Pedro Arrebola. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, 10º aniversario, felicidades. Cuéntame qué vais a hacer a partir de las 12. Bueno, pues hoy es el día principal de las actividades que hemos programado para celebrar el aniversario. Siempre sí que es verdad que empezamos el martes con una actividad de cine. Ayer miércoles se hizo un bingo especial con regalos. Y ya hoy, por último, pues va a ser el día en el que vamos a condensar, ¿no? Vamos a decir, a concentrar todas las actividades previstas. Vamos a empezar sobre las 12 con una gincana que han programado el equipo técnico para que disfruten los abuelos y puedan disfrutar y participar. Luego pasaremos a hacer un almuerzo especial, vamos a hacer una paella, unos pinchitos que gustan mucho. Y bueno, ya después del almuerzo pues ya tendremos un tiempo de
una pausa con una proyección de algunos vídeos, algunas palabritas que dirigiremos. Y bueno, ya posteriormente tenemos también ya la merienda, con unas tartas que se han encargado para ello. Y bueno, y todo esto amenizado pues con un disjockey y un pianista, Juan el pianista, que se han brindado a colaborar con nosotros y disfrutaremos de su música después. Pedro, 10 años ya de la presencia de Gerón en Ceuta. ¿Qué balance podemos hacer de esta década? Hombre, el balance siempre positivo. Nosotros nos encargamos de atender a personas, cada uno con sus necesidades, pero este es un trabajo que sin una alta carga vocacional, vamos a decirlo, no brindaríamos nada aquí. O sea, sinceramente creo que el balance debe de ser positivo. Fue un comienzo y a lo largo de los años, hombre, hemos tenido la dichosa pandemia que nos afectó a todos, cada uno en su ámbito, pero sin duda muy positivo, siempre con ilusión, con ganas de atenderlos a ellos y afrontando los proyectos que siempre hay en mente de poder hacer para mejorar la calidad y el bienestar de ellos, claro. Pedro, ¿cuántas plazas hay ahora mismo y cómo se puede acceder aquí a esta residencia? ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, el total de la ocupación de nuestra residencia son 120 personas. Esa es la ocupación máxima. Ahora, a día de hoy, estamos en número, vamos casi al pleno de ocupación. Estamos con 113 usuarios. Aquí nosotros tenemos 3 vías de ingreso. La gran mayoría de las plazas son plazas públicas, bien por parte del Inserso, que son plazas concertadas y son un total de 55, o por parte de las plazas que se tienen conveniadas con la ciudad, con la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que son 54. Hay un pequeño número, que son un total de 11 plazas, que son de titularidad privada, esperamos que es un pequeño porcentaje con el total de la disposición que tiene la residencia. ¿Vamos? Pedro, y cuando escuchas críticas, que a veces sabes que la residencia Gerón se habla a lo mejor de falta de personal, críticas desde algunos ámbitos, tú como director, ¿qué piensas? ¿Son críticas interesadas? ¿Son críticas fundadas, infundadas? Siempre decimos lo mismo, y es que el que critica es porque la gran mayoría de las veces no nos conoce. Quien nos conoce, quien realmente viene aquí a diario porque tiene a su familia, valora nuestro esfuerzo, valora nuestro trabajo, que realmente es lo que son las opiniones que realmente debemos de atender, las de las personas que sí están aquí, que nos ven a diario. Podemos cometer errores, somos humanos, por supuesto, pero que esas críticas infundadas en falta de personal, en malos hábitos, en malas actuaciones, no consideramos que sean correctas, vamos, no proceden. Pero pues muchísimas gracias por atendernos, por abrirnos la puerta de vuestra casa. Desearos que lo paséis genial a las 12, que seguro que lo vais a pasar fenomenal. Y muchas gracias y que cumpláis otra década más. Eso, esperamos. Gracias a vosotros por la visita. Muy bien, pues Susana, era Pedro que nos hablaba de esa labor vocacional que desempeñan aquí. Tengo que decirte que llevamos aquí un rato y hemos visto con el cariño con el que tratan a los residentes. Aquí son una familia, tanto el personal como las personas mayores que aquí residen. Y bueno, y no nos podemos quedar a la fiesta de las 12 porque tenemos que ir a otros sitios. No seguro que nos quedamos, Susana. ¿Estás sugiriendo que os quedéis? Hombre, si tú me das permiso, sí. Hombre, sí, yo no sé quién debe dar permiso a nadie. Pero escúchame, que ahí en la residencia Gerón van de fiesta en fiesta, de celebración en celebración en los últimos días, ¿no? Sí, de celebración en celebración. De hecho, el otro día recuerdas tú que estuvimos con Isabel. Claro, dale recuerdos. 100 años, que de hecho la hemos encontrado esta mañana, sí, iba tan risueña como siempre, con su bastoncito, ayudada por una persona de aquí de la residencia. Y bueno, ella iba muy contenta y deseando que llegasen las 12 pues para empezar la fiesta. Otro cumpleaños más que va a celebrar Isabel, ahí la tenemos en pantalla. El fin de semana pasado, sábado, se celebraba su 100 aniversario, su cumpleaños número 100, y hoy el 10º de la residencia Gerón.
Pues gracias, Raúl, y felicidades a Pedro, el director de la residencia, y a toda la familia que celebra hoy este 10º aniversario, que precisamente será el domingo, ¿no? Sí, es el domingo justo cuando se cumplen los 10 años, pero hoy es el día grande, digamos. Hoy el jueves es cuando van a hacer la mayoría de actividades, aunque Pedro nos comentaba que ya ayer hubo, creo que me han dicho, una rifa o un bingo, ¿no? Ayer un bingo, pero que hoy es... Y antes de ayer cine, pero que hoy es, digamos, el día grande. Así que, bueno, esta semana es cuando se cumplen ese 10º aniversario, Susana, de la llegada a Ceuta de Jerón. Pues que sean muchos más, igual que la UNED. Gracias y felicidades a toda la familia de Jerón. Y también el domingo, pero en este caso el anterior, se celebraba el día grande, por decir, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Seguimos en este mes rosa de octubre, mes dedicado a la concienciación y a la sensibilización con respecto al cáncer de mama con motivo de la conmemoración de ese Día Mundial de la lucha contra este tumor, el más frecuente, insistimos, entre las mujeres. Y bueno, como les venimos contando también, la Asociación Española contra el Cáncer ha presentado su nueva campaña, Nos lo tomamos a pecho, un lema que busca reflejar la realidad que viven las mujeres diagnosticadas y también sus familias, más allá del tratamiento. Solo en Ceuta el año pasado se diagnosticaron alrededor de 100 casos y la asociación atendió a cientos de personas entre pacientes y familiares. Hoy además celebra las 4ª jornadas sociosanitarias del cáncer de mama en el Salón de Actos de las Murallas Reales a partir de las 5:30. Para hablar de todo esto, estamos aquí con el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Jesús Ferreiro. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. También con Mara Peral, que es vocal de la asociación y además superviviente del cáncer. Muy buenos días, bienvenidos a los dos. Buenos días. Bueno, hablábamos de esa campaña, de este mes rosa de la Asociación Española contra el Cáncer, Nos lo tomamos a pecho, en la que también no solamente se tiene en cuenta a las mujeres, a las personas afectadas, sino también a las familias. Sí, efectivamente. Es decir, nosotros dentro de lo que es la asociación lo que intentamos es cubrir todas las necesidades, ya no solamente para el paciente oncológico, sino también para el familiar, porque muchas veces la circunstancia del entorno familiar hace que también tengamos que atender al paciente y al familiar, tanto en lo que es en el ámbito psicológico, lo que es en el ámbito de ayuda económica, lo que es información en el ámbito laboral, porque muchas veces se ven perjudicados y se ven a lo mejor en una situación de que lógicamente tienen que recibir una información laboral para asumir ese vacío que muchas veces provoca la propia enfermedad. Y en ese sentido, la verdad que tenemos un equipo de profesionales que cubren todas estas necesidades. Y ya no solamente profesionales, sino también de voluntarios que atienden al paciente, que atienden al familiar, sobre todo en lo que es la hospitalización, en lo que es en el propio servicio a domicilio y principalmente también en los desplazamientos a península. Hay algunas personas que lógicamente no pueden acompañar al paciente, al familiar, y lo que hacen es que requieren de nuestro servicio pues, para acompañarles y para atenderlos en esos desplazamientos en península. Precisamente el último spot de la entidad va dirigida a ese apoyo a la familia. Sí, efectivamente. El programa, el spot publicitario, el spot que se ha realizado a nivel nacional, te puedo decir que lo presentamos aquí en Ceuta, creo, si no me falla la memoria, a primero de este mes de octubre. Hubo 3 pacientes que dieron su testimonio de lo que supone la enfermedad y de lo que también la familia vive junto al enfermo, junto al paciente. Y en esa primera visión que tuve, la primera vez que lo vi allí, porque no lo vi antes, te puedo decir que me salieron 2 lágrimas porque es muy emotivo. La verdad que queda reflejado de lo que es la enfermedad, tanto en el paciente como en el familiar. Y la verdad que ahora cuando lo veamos... ¿Les parece que lo veamos? Ideal. Bueno, pues vamos a compartirlo con todos los telespectadores. Sara, amiga, me tomo a pecho cuando os dicen que seáis fuertes cuando eso no está en vuestras manos. Ay, me tomo a pecho la angustia, el estrés y la ansiedad que os acompañan. Perdonad cuando no sabemos qué deciros. Me tomo a pecho que, a pesar del miedo que pasabas,
Muchas veces eras tú la que nos animaba a todos. Mamá, me tomo a pecho que te preocupe el trabajo, estar a la altura y que a veces dudes de lo mucho que vales. Te quiero mucho. Me tomo a pecho tu dolor y tu derecho a sentirlo y a compartirlo. Te admiro por tu fortaleza y porque siempre eliges levantarte. Mamá, nos tomamos a pecho que también necesites que te abracemos y te cuidemos. Te queremos mucho. Gracias. Me tomo a pecho la manera que vives las cosas importantes, como aquel día de Reyes que pediste un momento a los médicos para estar con nosotros. Me tomo a pecho que la vida nos obligara a pararnos en seco para recordarnos que lo prioritario es vivir. Nos tomamos a pecho daros voz. El cáncer de mama y cómo lo viven miles de personas. Nos lo tomamos a pecho. Mara. Lo siento. No, pero ¿qué va? No, al revés. Se emociona. Mucho. Y cuando lo vi, como ha dicho Jesús, me emocioné muchísimo también al verlo, porque tú sabes lo que has sentido, lo que has vivido, pero ahí se ve mucho lo que han sentido tus hijos, tu pareja, tus amigos. Cuando tú a lo mejor has visto que no te han dicho algo, no te has sentido a lo mejor protegida, es que ellos no sabían cómo hacerlo, y yo me he visto ahí identificada. Perdón, sí, a mis hijos, a mi marido, a amigas. Entonces me emocioné mucho me emociono siempre que lo veo, claro. Siempre. Y ahora desde su experiencia, además ya está. Acaba de recibir una buena noticia después de una revisión. Sí, buenísima. He pasado ya mi ITV y en vez de el sellito de los 6 meses, ahora ya tengo un sello de 1 año. Para mí es ese salto ya... La espadita la voy a tener un poquito más lejos ya en 1 año, entonces eso es muy importante. Salí contentísima, alegre y bueno, se va viendo la luz, ¿no? Se va viendo claro. Alegría, salí contenta. Siempre salgo contenta, Siempre salgo contenta de todas mis revisiones, pero en esta, ese pasito de 6 meses a 1 año, dice, vuela un poquito, ¿no? Claro, claro que sí. Estoy contentísima. ¿Cómo es ese momento previo de abrir el diagnóstico, el sobre, o no sé cómo le dan el resultado? No, de la a mí me lo dice el oncólogo. Yo paso unos días muy malos. Yo paso este mes, que encima es el mes del cáncer de mama. Es el mío de revisión, con lo cual todo me rodea, todo el rosa, todo, que voy a todos los actos, que voy a todos los sitios, soy fuerte y voy, pero lo llevo dentro. Digo, ay, si hubiera sido otro mes, pero es que este mes... Pero bueno, también me sirve porque me hago fuerte y no pienso en mis problemas. Entonces, a mí esos días anteriores los paso muy mal, o semanas, y yo cuando me lo va a decir, yo no quiero mirarlo, porque no quiero ver en su cara nada, el gesto, ¿no? Y esta vez no me dijo ni bueno ni malo, sino solamente me dio el papel y me dijo, hasta dentro de 1 año. ¡Buah! Es que fue, no sé, son de los días, yo pongo como de los días más felices de mi vida en el calendario. Es más, lo puse a todos mis amigos, a la junta, a mi familia, y puse... Y ahora con todos nosotros. Claro, yo digo, y además puse celebrando que vivir es lo único urgente, ¿no? Es lo que digo. Claro. Celebro que vivir es lo único urgente que tenemos. Sí, nos quedamos con ese mensaje aquí grabado. Sí. ¿Cuántos años lleva en este camino? Pues desde el 2020, pasado justo el confinamiento, y bueno, yo llevaba por antecedentes familiares desde los 28 años por mi madre haciéndome revisiones, que hago hincapié sobre todo en las revisiones, y ojalá el cribado se pudiera hacer adelantado más de 45 años, que sea adelante, porque hay mucho cáncer en gente joven. Y aparte, y que en la mamografía o en la ecografía, y yo, pasado eso, yo me hacía revisiones cada año desde los 28, todos los años, pues venga, hasta el año que viene, muy bien.
hasta el año que viene muy bien. Y ese año pues me dijo, siéntate, no te vayas. Claro. Pero yo llevaba... Y esa imagen que acaba de escribir, no solamente en Mara, en todo el entorno de Mara. En todo. O sea, mi hijo se iba a estudiar fuera a la universidad, mi hija se quedaba aquí, mi hija dejó un montón de actividades porque era época COVID y yo era uno de los pacientes de riesgo. Entonces, en la familia ahí no se rompe porque no se rompe, pero cambia todo. Pero bueno, lo pasé. Y aquí estamos para contarlo y para sigo dar siendo paciente consejos. oncológica porque se sigue, superviviente, pero se sigue paciente oncológica, pero no enferma, paciente. Y colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer y ayudando. Sí, desde el principio. Me ayuda mucho. Qué importante es contar con testimonios como este, y este año la Asociación Española contra el Cáncer lo está haciendo, escuchar, dar voz, mostrar en primera persona lo que es vivir con esta enfermedad y también dar consejos en cuanto a la prevención, la detección precoz. Sí, eso es fundamental. Por eso una de las cosas que nosotros siempre insistimos muchísimo es la participación de los cribados. Ya no solamente en el cribado de mama, sino en todos los cribados que a través de la Ingesa y a través de la Ciudad Autónoma, de la Consejería de Sanidad, planifica y organiza, ¿no? Invitamos a todas aquellas personas que participen, que sean más participativas, porque muchas veces nos puede dar la sorpresa, como comentó Mara, que ella, a pesar de que años anteriores llevaba una revisión, pero te puede surgir este imprevisto y más vale cogerlo a tiempo, es decir, ese diagnóstico precoz es fundamental. Por eso, desde este ámbito, nosotros lo que invitamos a toda la población dentro de lo que es el rango de edad, y como bien ha dicho Mara, si pudiéramos bajar a los 40 años, el que participen y que se hagan todas las pruebas y todos los diagnósticos necesarios para evitar estas situaciones. Se llevan semanas hablando de los cribados de cáncer de mama debido a esa irregularidad detectada en Andalucía. La Asociación Española contra el Cáncer está directamente en conexión con los cribados aquí en Ceuta. Mara, ¿cómo van? Pues mira, en este año se citan a todas las mujeres que están en ese rango de edad. Desde los 45 años. Sí. Este año, lo que llevamos de año, se ha podido llamar a unas 1.100 mujeres. Solamente han ido unas 800 a hacerse la mamografía, o sea que queda ahí un 20-25% de mujeres que no han ido. Y luego, de estos 800, unas 35 más o menos se hacen una ecografía, porque el tema es que hay unas mamas que son muy densas, que en las mamografías no se ven claramente, y entonces hay que hacer ecografías, quiero decir. El año pasado pues se llamaron a unas 1.800, se citaron a unas 1.800 y pico de mujeres, de las cuales unas 1.400, casi 1.500 fueron las que se hicieron el cribado. Nosotros pediríamos que fueran el 100%, claro, porque es que es su vida, es su salud. Entonces, ojalá se pudieran hacer todas. Y como paciente oncológica, ¿qué mensaje le daría a la ciudadanía y especialmente a las mujeres? Hombre, como paciente oncológico, como yo digo que soy, ¿sabes? Yo daría que, primero, que fueras, aunque no te llamaran, aunque yo empecé con los 28 años por antecedentes de mi familia, pero eso no tiene por qué ser genético y te puede pasar. Que fueras a tu médico, que te derivaran, que te hicieran tus revisiones ginecológicas, tu mamografía, que te dan una tranquilidad y luego pues pasan 2 años, estás tú tranquila y ya está, pero es fundamental. Aparte de que luego desde la asociación se lleva a cabo una investigación que es muy importante para el después, para cuando se diagnostique, cuando haya un tratamiento que hacer y una innovación, pero desde tu mano, lo que tú tienes en mano como persona es hacerte esa revisión. Es que es fundamental que lo cojan a tiempo, que cuanto más pequeñito sea, porque hay algunos, el mío era muy pequeño, pero venía, no era muy bueno que digamos, pero lo cogí muy, muy, muy pequeñito. Entonces, la importancia de la detección precoz. La importancia de la detección es súper importante.
que te hagas tus revisiones, te llamen o no te llamen, tengas 40 o tengas... Es que no tienes por qué tener un rango de edad, que la ciudad te lo cubre desde los 45 hasta los 75 años, pero tú, por motus propios, te lo puedes hacer. Es que es tu vida. Claro. Decía antes que entiende que debería adelantarse el rango de edad. Sí. De hecho, el 24% de los diagnósticos ya se dan mujeres menores de 50 años. Sí. ¿A qué edad creen que se debería iniciar estos controles? Bien, como ha dicho Mara, lo ideal sería a los 40 años, sería ideal, ¿no? Pero que como hay la posibilidad de hacerse un autodiagnóstico, ¿no? Autoexploración. La exploración, autoexploración, tú lo has dicho muy bien. Y si se nota algo, pues aunque tuviese a lo mejor 30, 35 años en eso, puede ir a su médico de cabecera para que lo derive al médico especialista y le hagan una mamografía, ¿no? Entonces, en ese sentido, invitamos a todos para que tengan esa precaución para poder evitar situaciones peores, ¿no? Entonces, en ese sentido, queremos que sea muy participativa. Y en este sentido tenemos esta tarde una actividad para ayudar, para concienciar, para informar sobre el cáncer de mama y, por ejemplo, en este caso, si nos hacemos una autoexploración y encontramos un bulto, saber qué pasa y qué debemos hacer. Pues sí, mira, me voy a poner las gafas porque quisiera invitar a todo el público en general para que esta tarde tanto mujeres como hombres, porque también hay un índice pequeño de hombres que también pueden padecer el cáncer de mama. Y esta tarde, a partir de las 5:30, estaremos en las Murallas Reales, en el Salón de Actos, y tendremos dos bloques de ponencia. Uno que es qué pasa si tengo un bulto en el pecho, esa posible sospecha sobre el diagnóstico, que será una charla del servicio de cirugía de la doctora Marcia Duranto y también del servicio de anatomía patológica de la doctora Pilar Vados. Y después, a continuación, otro bloque de intervención será más allá del tratamiento, la recuperación y la vida después de cuando te han dado de alta de la enfermedad. Que este será también a través del servicio de rehabilitación, que será la doctora Ausi Casas y la doctora Andrea Cantón. Va a ser una charla muy dinámica, muy activa, muy participativa, es decir, que en ese sentido... No va a ser una conferencia... Una conferencia más bien participativa, es decir, y muy didáctica, para que las personas que vayamos tengamos ese conocimiento y tengamos esa formación para que en un momento dado podamos actuar correctamente y podamos iniciar ese camino que ojalá Dios quiera. También se va a enseñar a hacer autoexploración. Sí, efectivamente. Sí. Va a ser, la verdad que va a ser bastante interesante. 5:30 de la tarde en el Salón de Actos de las Murallas Reales. ¿Qué pasa si tengo un bulto en el pecho, Mara? Bueno, pues si lo tienes, lo primero, si puedes ir directamente a una unidad de ginecología porque tengas un seguro privado, pues vas directamente. Si pertenece a la seguridad social, pues ir lo primero a tu médico de cabecera, que te derive ya al ginecólogo o te mande, si él no te puede mandar nada más la mamografía, y ya a partir de ahí ya vienen todos los pasos seguidos. Ya mamografía, ecografía, y ya dependiendo del resultado, porque no todos porque tienen que ser tumores malignos, pueden ser benignos, pero de ahí ya la biopsia y ya te vienen todos los pasos. De ahí a la unidad de mama, pero que ya eso ya tiene un cauce que todo va seguido. Pero lo primero es acudir a un médico, ginecólogo si puede directamente, o al médico de cabecera, y ellos ya te van derivando. Y bueno, siempre que hablamos de cáncer, en general, de cáncer de mama en particular, pero de cáncer, tocamos el tema de los recursos que hay de atención sanitaria. En Ceuta sigue existiendo la necesidad de un tercer oncólogo y se ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de la necesidad de la unidad de radioterapia. Sí, mira, te digo, nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de un tercer oncólogo, porque, bueno, cuando, por ejemplo, si se da uno está de baja por enfermedad o tema de vacacional, pues lógicamente es necesario que se cubra ese paciente, esa atención, ¿no? Eso es algo reivindicativo. Y sobre el tema de la clínica de radioterapia, pues también, es decir, cualquier iniciativa de eso, nosotros vamos a defenderla y vamos a luchar por ello.
Indiscutiblemente, eso ya son otras cuestiones que se nos escapa a nosotros de lo que es nuestro índole, porque ya son cuestiones más bien políticas, cuestiones económicas también, y en donde también hay... Pero al margen del debate político, que pueda haber o que pueda no haber, ¿qué entiende la Asociación Española contra el Cáncer con respecto a la necesidad o la urgencia o la necesidad de invertir ahí o en otro tipo de recursos para la atención al paciente oncológico? Mira, una de las cosas, porque esto lo planteé en lo que es el laboratorio que tenemos nosotros, a través de la Fundación Científica y a través de nuestro órgano rector del Consejo Nacional en Madrid. Hice esta pregunta, esta propuesta, y entonces una de las cosas que la Asociación Española contra el Cáncer sí lucha y sí ahí sí es constante es el que todo paciente haya una equidad en cualquier punto de la península, en cualquier punto de España. Es decir, que no por el DNI, que no porque uno sea de la región de Navarra, del País Vasco, de Cataluña, de Andalucía, tenga unas prioridades que en otras no la tenga, es una de las cosas que es muy reivindicativa. Es decir, nosotros queremos que el paciente sea atendido en cualquier punto de la península de España como en cualquier otro lugar. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que reconocemos que gracias al servicio que hay con la empresa Elity de helicópteros, se ha agilizado mucho lo que es el traslado del enfermo a GenesisCare. En ese sentido, tardamos como mucho, un paciente puede tardar 10 minutos, ¿no? Entonces, nosotros ahí sí que somos muy, muy, muy incisivos, es decir, sí queremos que el paciente tenga todos los recursos necesarios. Por eso, en este sentido, ya cuestiones de que se monte aquí en Ceuta, pues te puedo decir que yo he estado hablando con el Consejo de Administración de GenesisCare y el planteamiento es muy distinto de cuando al principio se había aquí propuesto el montarlo, ¿no? Porque después de la pandemia ha habido muchos cambios. Entonces, en ese ámbito, la verdad que muchas veces nosotros no tenemos influencia, tan solamente podemos sugerir, podemos proponer. Y sí insistimos mucho en que el paciente tiene que tener todos los recursos necesarios, tanto aquí en Ceuta como en cualquier otro punto de la península. Eso sí es muy importante. ¿Qué opina al respecto, Mara? Hombre, yo como paciente y que he tenido que estar yendo a Algeciras y que, por ejemplo, la semana, a 1 de noviembre tengo que ir porque yo sigo yendo a mis revisiones radioterápicas, pues, hombre, es tener que coger un helicóptero. Y yo ahora voy nada más que, bueno, ahora iré una vez al año, pero cuando tienes que ir 15 sesiones, 3 semanas, que tú a partir de yo, por ejemplo, me dieron un ciclo que era compacto y me dieron 3 sesiones en una. Yo en vez de ir 3 semanas, yo fui una, pero en cada sesión me metían 3 sesiones de radioterapia, que era muy, muy duro. A mí me dijeron, a partir de la 3ª no vas a ser persona, pero a las personas que van 3 semanas, a partir de los 10 días, ya está la radioterapia cansa muchísimo, te desconecta, te deja muy cansada. Entonces, tú tienes que hacer esos viajes por la mañana, volver con tiempo bueno, tiempo malo, perder un tiempo en Algeciras porque no te coincide el horario de vuelta, no vas bien, te tienes que levantar con un esfuerzo de la cama para poder ir a coger en un helicóptero. Eso no es lo mismo que si tú fueras en tu ciudad, coges tu coche, vas, te lo das, porque son 5 minutos. Radioterapia es tumbarte 5 minutos. Y para 5 minutos muchas veces estás 4 y 5 horas fuera, mala y sin tirar. Entonces, yo como paciente reivindico que aquí hubiera una unidad de radioterapia. Es interesante escuchar también la voz de los pacientes. Muy brevemente, una de las cuestiones que se va a tratar esta tarde es, más allá del tratamiento, la recuperación de la vida después. Muy brevemente, que nos tenemos que ir. ¿Cómo es la vida después? Hombre, la vida después también es dura, psicológicamente, temas de laboral, económico, familiar, pero también físicamente. Y uno de los que se va a tratar esta tarde es la de fisioterapia, que creo que Jesús lo puede... de rehabilitación, más de que fisioterapia. Muy brevemente, Jesús, que nos tenemos que ir. No, ya que vamos a terminar, ¿no? Mira, una de las iniciativas que sí quería dejar constancia, aparte de lo que estaba diciendo Mara, que la verdad que todos esos programas y actividades y servicios que ofrecemos, lógicamente se van a ir cubriendo. Una de las cosas, iniciativas que la Asociación Española contra el Cáncer está realizando en la península es la unión y la colaboración con otras entidades.
¿vale? Con otras asociaciones que también tratan el tipo de cáncer en concreto, por ejemplo, el de mama o cualquier otro tipo. Es una de las cosas que vamos a tener también esa iniciativa aquí en Ceuta, el colaborar con ASMUMA, el ponernos a disposición de ASMUMA y de todos los enfermos de dicha asociación, para que entre todos en concreto, para que todos en unión, podamos unificar tanto los servicios, los programas, las atenciones, los desarrollos que se vayan realizando, porque el paciente oncológico necesita de esa atención y necesita de esa unión entre todas las asociaciones. Pues muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias, Mara. Les invitamos, les recordamos a participar esta tarde en la actividad que se va a celebrar en el Salón de Actos de las Murallas Reales, 5:30, con estas charlas que van a ser muy dinámicas, muy divulgativas, muy entretenidas, muy interesantes y que pueden salvar vidas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros porque dais voz al enfermo y, lógicamente, visibilizamos todos Nosotros lo que estamos para visibilizar Exacto. este tipo de cuestiones y dar este tipo de divulgación informativa. Muchísimas gracias, Mara, que sigas celebrando la vida muchísimo. Sí, lo sigo celebrando. Gracias. Y ahora vamos de nuevo al Centro del Mayor, decía Alicia. Luego vamos a conectar con otro tipo de protagonista, con otro tipo de colectivo. Vamos a descubrir de qué se trata. Alicia Urbano, muy buenas de nuevo. Muy buenas de nuevo, Susana. Pues como te anticipaba antes, seguimos aquí en el Centro del Mayor y lo hacemos con una actividad muy especial en la que los alumnos del Instituto Luis de Camoens están viajando en el tiempo para descubrir el legado de la música andalusí. Esta actividad se enmarca en la guía educativa Ceuta te enseña y en el tercer Festival de Música y Danzas Históricas que está organizado por el Instituto Mediterráneo de Culturas. Pues se trata de lo que comentamos. Los alumnos están aquí viendo un pequeño concierto, ¿no?, de instrumentos antiguos. Nosotros estamos con Francisco Javier Sánchez París, con el presidente del Instituto Mediterráneo de Cultura, que es quien organiza este tercer festival, y vamos a hablar con él para que nos cuente por qué es importante transmitir esta música histórica a los más jóvenes. Muy buenos días. Buenos días. Esta es una actividad que se enmarca dentro de lo que es el tercer Festival de Música Antigua y Danza Histórica, y lo que viene a poner en valor es que los jóvenes actuales que están estudiando en los conservatorios solamente tienen conocimiento del instrumento que toca y algo más de la familia musical a la que corresponde, ¿no? Pero los orígenes no tienen capacidad ilustrativa como para poder conocer el origen del instrumento que le está tocando, ¿no? Esto viene a ser una de las aportaciones que este tipo de exposiciones sobre instrumentos musicales, en este caso correspondiente al periodo del Andaluz, puede poner en valor, ¿no? Y como bien ha explicado Emilio Villalba, que es el director de la exposición, hemos podido seguir todo el origen de lo que es la guitarra, por ejemplo, ¿no?, y de los primeros pianos, el arpa. Esto os se trae específicamente para que tenga una pedagogía en los chavales que están estudiando hoy día en el conservatorio, y también vale para que la población en general pueda tener conocimiento de lo que es la memoria musical de que se vivió en el Andaluz. El Andaluz es un ámbito territorial donde convivían la cultura musulmana, la cultura hebrea y la cultura cristiana. Y por lo tanto hay cosas y instrumentos que se van familiarizando, procedente de uno o procedente de otro. Se comparten entre las culturas como compartimos nosotros territorio y convivencia aquí en Ceuta. ¿Cómo está siendo la acogida de los centros educativos? Pues nosotros la verdad es que teníamos planificado un número determinado de visitas, porque la visita, como estáis viendo, no es una visita que venga a ver, sino que te explican y además instrumentalizan en el momento para que veas que los instrumentos son reales, que no son decorativos y demás, ¿no? Entonces pensamos en un número determinado, 8, y resulta de que aparte de las 8 oficiales, pues ya están llevando otros colegios, institutos, conservatorios que quieren también de alguna manera hacer participar a los alumnos de esto. Entonces vamos a hacer un esfuerzo y estaremos abiertos a que el mayor número de personas vinculadas a la música puedan tener esta experiencia.
Está siendo todo un éxito. Entonces, muchas gracias por hablar con nosotros, Francisco Javier. Vamos a pasar a hablar con la profesora de música del instituto, con Celia García, para que nos cuente en cómo encaja este legado de la música andalusí en el aprendizaje de los más pequeños, no, porque ya son de instituto. ¿Cómo encaja este aprendizaje? Pues es un aprendizaje que es extraordinario totalmente, nos viene muy bien porque ese tipo de formación en nuestro horario es muy justito, cortito, y entonces nunca nos metemos en tanta profundidad, y ver este tipo de instrumentos de la música andalusí es chulísimo. Está muy bien presentado, muy bien expuesto todo, y además están tocándonos un mini concierto, o sea que están disfrutando los chavales un montón. Está siendo muy especial porque se está creando un ambiente muy bonito, muy íntimo. ¿Por qué es importante acercar el legado musical andalusí a los más jóvenes? Bueno, en general, o sea, es importante acercar la música a los más jóvenes, la música clásica, porque andan muy acostumbrados a la música moderna y es verdad que no tiran de... Pero claro, pues el legado andalusí es nuestra raíz, el fondo de nuestra cultura, nuestra raíz, la tradición, y hay que tirar. O sea, me ha parecido interesantísima esta exposición, que era ajena a nosotros, que sí que no se nos habría ocurrido, y me parece muy bien, y traerla a esta zona genial también. ¿Qué reacción estás viendo entre el alumnado cuando están escuchando estos instrumentos? Porque la verdad es que es muy curioso. Lo estáis viendo, están entusiasmados, están haciendo preguntas muy interesantes y sí, les ha gustado mucho. Al principio venían con un poco reacios, no tenían muchas ganas ellos de animarse a venir, fíjate que estamos aquí cerquita, pero les está gustando un montón. Así que... Pues voy a preguntarle a ellos, si te parece. Muchas gracias, Sara. Nos vamos a ir por aquí, Susana. Vamos a preguntarle aquí a una de las alumnas. Ella se llama Níger. Muy buenos días. Hola. ¿Qué es lo que más te está gustando de esta actividad? Pues cuando nos hablan sobre los instrumentos hace un montón de tiempo y todo eso. Y también cuando nos enseñan en plan, partes de los instrumentos. ¿Habías escuchado hablar antes de la música andalusí o de los instrumentos de la época andalusí? No, nunca. Y ahora mismo, cuando nos han hablado de esto, la verdad me ha interesado un montón. ¿Qué sensación te produce cuando escuchas instrumentos tan antiguos? Curiosidad. Porque, a ver, me gusta, en plan, cómo se siente la música que tocan. ¿Te apetece conocer más? Sí. ¿Sabrías decirme el instrumento que más te ha gustado de todo lo que habéis visto hasta ahora y por qué? La verdad no me sé el nombre, pero es como que un tipo de un violín antiguo que suena muy bien y me ha encantado. Muchísimas gracias, Níger. Sigue disfrutando. Pues Susana, la verdad es que la actividad está siendo muy enriquecedora, una actividad que está combinando arte, educación, cultura y que está creando, como hablábamos con la profesora Sara, un ambiente muy íntimo y muy especial. Y vamos a hablar con los comisarios, pero no queremos interrumpir este momento. Pues muchísimas gracias, Alicia. Sí, señor. La verdad que una conexión muy interesante, todo un acierto. Así que muchas gracias. Y seguramente interesante va a ser la siguiente conexión, se lo avanzábamos en el sumario. Y vamos a conocer cómo es y cómo están siendo los trabajos de la instalación del cambio de la pista deportiva del pabellón de La Libertad. Se está instalando una pista deportiva de última generación y nos la va a enseñar Raúl Llamas. Muy buenas de nuevo, Raúl. ¿Qué tal, Susana? Buenos días de nuevo. Pues nos encontramos en el pabellón de La Libertad. Como ves a mis espaldas, se está llevando a cabo la renovación de la pista de este espléndido pabellón, y para que nos hablen de todo esto nos encontramos con Marco Arrabal, el secretario de la Federación de Balonmano de Ceuta, y nos encontramos con Eloísa Jiménez de la empresa Pair Sport. ¿Qué tal? Buenos días a los dos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, comenzamos con Marco. Bueno, cuéntame, esto para el balonmano, esta pista es el corazón del deporte ceutí. Sí, bueno, esta pista desde que la cogió la Federación de Balonmano hará un año. Bueno, pues siempre hemos intentado, aunque vienen otros deportes, intentamos que todo el balonmano se juegue en este polideportivo. Entonces la pista tenía muchísimos años, era una muy buena pista la que estaba puesta, pero es verdad que ya encontrábamos boquetes, encontrábamos zonas donde se hundía un poco, y entonces bueno, pues se habló con la ciudad y la ciudad nos dio la oportunidad de poder cambiar la pista. Entonces pues buscamos una empresa que era una empresa de referencia en España que nos recomendó la Federación Española, nos pusimos en contacto con ellos
y de ahí pues hemos montado la pista esta que se está montando hoy día y que posiblemente vaya a ser la mejor pista que hay en la ciudad. La mejor pista de la ciudad. Ahora me gustaría hablar contigo por parte de la empresa, que me hables de esta mejor pista que nos cuenta Marco. ¿Cuáles son las características de la pista? Bueno, es una pista que viene con un sistema amortiguado, lleva su espuma, su panel y luego lleva lo que es el acabado de Taraflex Evolution, que es de Gerflor, es un sistema combinado que ha comenzado a comercializarse el año pasado y está dando muy buenos resultados. Entonces esta es una pista que es homologada también por la Federación y bueno, es ahora mismo top en este deporte. En cuanto a los plazos, Eloísa, vemos ya que han comenzado los trabajos. ¿Para cuándo estarán listos? Bueno, nosotros siempre le hemos comentado a la Federación que iba a ser 3 semanas de instalación. Posiblemente lo recortemos. Venía un equipo de 4 instaladores y queremos hacerlo en unos 12 días, más o menos 12 días de trabajo. Entonces, ¿la fecha cuál puede ser? ¿Final de noviembre, mediados de noviembre? Para finales de este mes, ¿no? ¿De octubre, la semana que viene? Más bien 1 de noviembre. Sí. 1 de noviembre. Ya no sé ni en qué día estoy. Vale, bueno, por último, Marco, cuéntame un poco más de este paso adelante que se va a dar con la pista. Evidentemente esto está afectando también al desarrollo de la competición. Tenéis que agradecer que estéis disputando partidos en otro pabellón, ¿verdad? Bueno, hay que agradecerle primero a la Federación de Baloncesto, que nos está ayudando muchísimo en el tema de competiciones y le estamos ahí afectando en sus competiciones y se están portando súper bien con nosotros para dejándonos la instalación, ¿no? Y también a la ciudad, que la ciudad nos ha permitido que estemos hoy día en el Día Flor, llevando todo tipo de entrenamientos de todas las tecnificaciones y selecciones que tiene la Federación, ¿no? Así como a la Federación de Voleibol también quiero agradecerle porque nos ha ayudado mucho, le han quitado horas y ellos han permitido que les quiten horas para que nosotros podamos entrenar allí. Por último, Marco, ¿cuál es el estado de salud del balonmano ceutí? Bueno, pues el estado de salud yo creo que en los últimos años está yendo mejor, bastante mejor. Este año ha habido una filialidad entre los clubes, que es un paso muy grande que llevábamos mucho tiempo queriendo que llegaran a ese acuerdo, ¿vale? Y este año pues se está trabajando mucho en las escuelas de los colegios para poder tener una gran base, que es lo que nosotros, la Federación, lo que tiene que buscar sobre todo es tener una base grande de niños y de jugadores que puedan llegar a los primeros equipos. De los primeros equipos se tienen que encargar los clubes, que se está haciendo un buen trabajo porque tenemos un equipo en plata, un equipo en primera andaluza, un equipo en división de honor juvenil, un cadete femenino y un infantil femenino compitiendo a nivel andaluz y nacional. Pues muchas gracias, Marco, que consigáis mucha cantera. Venga, muchas gracias a vosotros. Bueno, gracias, Marco, gracias a Eloísa también. Bueno, Susana, pues ya has escuchado, era Marco y Eloísa de la Federación de Balonmano y de la empresa encargada de la obra de esta pista. Hay que decir que la obra son 2 fases. Esta es la primera, que se encarga esta empresa, y que luego habrá una segunda fase, que según nos dice habría que adjudicar a otra empresa que se encargaría de una remodelación integral del recinto. Susana. Pues muchísimas gracias, Raúl, por mostrarnos estos trabajos. Así va el trabajo en el pabellón La Libertad. Podría estar lista ya la pista en noviembre. Y nos pide paso de nuevo Alicia Urbano, que ha cogido carrerilla con otra actividad de la guía educativa Ceuta Te Enseña, que ahora mismo nos lleva hasta la Fundación Eduardo Gallardo. Muy buenas de nuevo, Alicia. Muy buenos días, Susana. Pues nos encontramos en la Fundación Gallardo, donde los alumnos de segundo de primaria del Colegio José Acosta están llevando a cabo una actividad intergeneracional con los usuarios de la Fundación, una actividad que se enmarca en la guía educativa Ceuta Te Enseña y de la que nos va a hablar la directora de la Fundación, Luz Marina Gallardo. Muy buenos días, Luz Marina. Buenos días. ¿Qué están haciendo hoy los pequeños aquí con los usuarios? Pues mira, están haciendo una visita en la que pasan la mañana con nosotros. Lo primero que hacemos con ellos es darle una pequeña charla de qué es el Alzheimer y cómo trabajamos nosotros aquí en el centro con las personas mayores. Ahora acaban de hacer una actividad con la terapeuta ocupacional, que la verdad es que parece que se lo han pasado bastante bien. Y bueno, ahora van a hacer varias actividades. Van a hacer una ficha de estimulación cognitiva con el otro grupo de mayores. Vamos a enseñarles el aula de estimulación multisensorial, que a ellos les encanta. Y van a hacer terapia cognitiva con la Wii-terapia. Wii-terapia, que eso seguro que les vuelve loco, porque hoy en día las pantallas es el día a día de los niños, ¿no?
Nosotros, fíjate lo que es la vida, ¿no? A los niños intentamos quitarles... Restringirles ese tiempo. El tiempo de pantallas y, sin embargo, nosotros con los mayores intentamos aumentar un poquito ese tiempo con pantallas, que sepan pues usar las nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, los tenemos que dividir en grupos pequeños porque si no es que aquí... Será una locura. Te quería preguntar, porque este tipo de actividades son muy interesantes, es beneficiosa para todos, pero ¿en qué medida beneficia a los usuarios recibir esta visita de los más pequeños? Bueno, pues como estabas comentando, yo creo que es una visita muy enriquecedora tanto para los mayores como para los niños. Los niños aprenden a empatizar con las personas mayores, a saber la importancia del respeto y a los mayores los sacas de su zona de confort totalmente. Entonces es una forma también de estimulación para ellos. Sí, estarán en un entorno parecido a lo mejor al que tienen en muchas familias, ¿no? Con sus nietos, como si fuera con sus nietos, y de diversión, entiendo, y además pues con todas las terapias que me dices. Claro, totalmente. La verdad es que son muy tiernos, tanto los mayores con los niños. Sí, porque nos vamos a los dos extremos de edad, porque los niños que hoy nos visitan son de segundo de primaria, son 7 años lo que tienen. Es alucinante el buen comportamiento que tienen los niños con las personas mayores. O sea, los mayores con los niños ya se da por hecho, digamos, pero los niños con las personas mayores se desviven. Es muy tierno, la verdad. Pues si te parece, vamos a hablar con usuarios y con niños para que nos cuenten cómo están viviendo ellos esta experiencia. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Pues mira, Susana, nos vamos a ir por aquí. En estos momentos lo que están haciendo son una ficha en la que tienen que encontrar la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho. Nosotros llevamos ya aquí un ratito, la convivencia es increíble, la conexión que se crea entre ellos. Vamos a hablar con Amada, que nos cuente cómo vive ella esta actividad. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Estáis bien, hija? Muy bien. ¿Y usted cómo está? Yo, pues, aquí contentísima de ver tantos niños pequeños. Me da pero mucha alegría. ¿Cómo vive usted los días en los que tiene la visita de los más pequeños? Oye, de maravilla, hija, de maravilla. Con 96 años que tengo, estoy loca de contenta de ver a tantos bisnietos. Le da alegría, ¿no? Le proporciona un chute de energía. Que tengo 12 bisnietos. 12 bisnietos y ahora le vienen todos estos. Y 12 nietos. Una familia muy grande. Digo, y estoy estupendamente aquí. O sea, que usted tiene mano con los niños. Digo, pero muy animada. Ya llevo aquí 11 años en el centro. Y estoy loca de contenta cada día más. No me da pereza levantarme a las 7 de la mañana para venirme al centro. Y cuando vienen los niños de los coles, que son así tan pequeños, ¿cómo se comportan? Ay, muy bien, de maravilla, buenísimo, se hacen caso, les gustan jugar. Digo, tú apunta ahí, eres chiquillo. Pues maravilla, hija, muy bueno, muy bonito. Guapísimo y muy inteligente también, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Pues le vamos a dejar que siga usted disfrutando de la actividad, que nos vamos a ir a hablar con ellos. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Y yo encantada de veros otra vez. Venga. Pues mira, nos vamos a venir ahora por aquí, Susana, porque vamos a recoger la experiencia de una de las pequeñas que está participando con esta actividad. ¿Cuál es tu nombre? Lina. Dina. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Estamos jugando. ¿Desde que habéis llegado esta mañana estáis jugando? Sí. ¿Y qué te está pareciendo? ¿Te estás pasando bien? Sí. ¿Y con los mayores? ¿Cómo está siendo el día? Bien. Bien, vamos a hablar por aquí con tu compañera. A ver, ¿qué dibujo ha hecho? Uy. Soy yo. ¿Cómo te lo estás pasando tú? Genial. ¿Genial? Sí. Cuando te dijeron que veníais aquí a la fundación, ¿tú sabías qué ibais a hacer? No. ¿No? ¿Y ahora sabrías contarme qué es lo que habéis hecho desde que habéis llegado? Sí. Desde que habíamos llegado fuimos a sentarnos a explicar lo que íbamos a hacer. ¿Y os han explicado un poquito sobre el Alzheimer? ¿Te has enterado bien? ¿Sí? ¿Sabrías decirme lo que es con tus palabras? Sí. Pues dímelo. El Alzheimer es lo que
lo que te estás olvidando igualmente. Muy bien. Lo estás pasando bien, entonces. ¿Repetirías la actividad? ¿Ah? ¿Repetirías la actividad? Sí, segura. Pues Susana, ya vemos que aparte de hacerlo todo de una manera lúdica, todas las terapias que harían los usuarios en un día normal, las están haciendo con los más pequeños y les está sirviendo. Vamos a hablar ahora con una de las profesoras. Nos vamos por aquí porque el sitio es un poco estrecho, tenemos que ir moviéndonos. Vamos a hablar con África Navarro, ella es maestra del Colegio José Acosta. Muy buenos días, África. Buenos días. ¿Cómo estáis viviendo la jornada de hoy? Pues la verdad es que muy bien, porque está siendo muy interesante, los niños están interactuando muy bien con los abuelos y las abuelas, se lo están pasando muy bien y muy gratificante, porque la verdad es que cuando elegí la actividad pensaba que le iba a gustar, pero no tanto, la verdad. Se crea, como hablábamos con Luz Marina, un espacio entrañable, ¿no? Sí, un vínculo que desde el minuto cero que han entrado se han puesto a hablar con ellos, han jugado con ellos como uno más y la verdad es que están disfrutando muchísimo. Como que cada uno ha cogido afinidad con un abuelo. Sí, eso lo estábamos hablando mi compañero y yo, que es que hablan como si los conocieran de toda la vida. Antes le he preguntado a ella los beneficios que le aporta a los mayores esta actividad. Ahora yo quiero saberlo desde tu punto de vista como docente. ¿Qué le aporta a los niños? Porque son segundo de primaria, son 7 años, son muy pequeñitos. ¿Qué le aporta a ellos este contacto intergeneracional? Pues mira, yo creo que sobre todo sensibilidad hacia las personas mayores, en la humanidad que tanto nos falta ahora mismo a todos y a todas, y sobre todo que sientan que las personas mayores tienen que ser cuidadas y sobre todo amadas. Yo les decía ayer que tenían que venir cargaditos de amor y yo creo que aquí han dejado mucho amor y les ha ayudado mucho a ellos. Nada más que hay que verlo, es que ellos están ahí interactuando. Están a lo suyo. Y además hemos podido ver, como nos explicaba antes pues una de las alumnas, que aprenden, ¿no? Porque me ha explicado perfectamente que, con sus palabras, lo que es el Alzheimer, que a lo mejor no han tenido contacto anteriormente con esta enfermedad y es necesario que los niños también se vayan concienciando desde tan pequeños. Sí, sí, sobre todo el que pueden tenerlo cerca, que esto no puede tocar a cualquiera. Y el hecho de que ellos aprendan desde muy pequeños ciertas palabras y ciertas enfermedades, pues hace que sean más sensibles cuando sean mayores. Pues muchísimas gracias por atendernos, África. No vamos a robar más tiempo. Susana, lo estamos viendo, una actividad intergeneracional entre la guía educativa Ceuta Te Enseña. Hoy es el Colegio José Acosta, van a pasar por aquí muchos más centros educativos en la Fundación Gallardo con sus usuarios. Una actividad que además de entrañable, pues ya hemos visto que aporta a los niños esos conocimientos necesarios quizás para empatizar más con sus mayores. Pues muchísimas gracias, Alicia. Con tanto amor vamos a llegar al final de esta conexión con la actualidad local en directo. Lo hacemos dándole las gracias como siempre y recordándole que a continuación viene Beatriz Palomo con todo su equipo de hasta ahora para seguir conectados. Nos vemos mañana, como siempre, a las 10. Que pasen muy buena tarde. Hasta mañana.